I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the ninth inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, hear them scream. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today, for a minute. I don't stay. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar en una nochecita más, gente, y en una transmisión más. Disculpen la hora si es que estoy haciendo transmisión un poquito tarde. Básicamente recién me desocupo del tema de el trabajo, gente. Y hoy tuve un día muy ocupado, gente. Hoy no pensaba hacer transmisión, ¿ok? Pensaba más bien descansar de todo el ajetreo. Pero ya saben, hoy abrió la incubación de la temporada y el juego ya mandó recomendaciones de las hormigas que podríamos usar con la nueva meta, podríamos decir, de la selva frondosa, que las hormigas del nuevo evento, gente, están muy rotas. Así que para que lo vayan chequeando, son hormigas muy fuertes. Esto sí, conforme pase el tiempo, gentita bella, es algo que lo iremos experimentando y veremos qué recomendaciones del juego para que ustedes lo vayan aplicando. Hoy también ya varios jugadores estuvieron en el tema de la selva frondosa y algunos con suerte ya han sacado algunas hormigas de la selva, gente. Algunos las han estado empezando a maxear también. Yo por ahora no tuve suerte en el tema de las incubaciones, no me salió algunas hormigas, así que lastimosamente vamos a quedarnos ahí a la espera de qué tan buena puedan ser las hormigas. Algunos jugadores ya maxearon las hormigas y parece ser que algunas para PvP están muy fuertes también, ¿vale? Un saludito para Erika, ¿cómo estás? Bienvenido. Eric, Seiskari, Nicolás, Dino Mike, Armando, el buen Nared, ¿cómo están? Bienvenidos, gentita bella. El buen Devani, ¿cómo están? Capitán Wolf, Legoshi, José Hernández, Luis 14. ¿Qué más me falta? Reinstrax, Undi. ¿Qué más me falta? Daniel Medina, Javier Solís, Alison. Muchas gracias por estar aquí, gentita bella. Perfecto. Por acá me dice, ¿cambiaste de habitación? No, sigo en la misma, gente. Sigo en la misma, así que no se preocupen. ¿Cómo estás, Cristian AC? Bienvenidos, gentita bella. Muchas gracias por estar aquí. Perfecto. Déjenme preparo todo y le damos a tope, ¿ok? Ya llegué, Tony, dice. Y esta vez a tiempo. Buenas noches. Me saludo solito para ti, Luis Fernando. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Jair Pérez? Bienvenido. Dice, gracias a tu bendición tocó suerte, bro. Nared, gente, sacó la de apoyo de transportadores, que es una de las más fuertes. Ahorita, Nared, te hace falta que te salga Legercy. O si no, si es que ya la tienes, mucho mejor. La recomendación del juego es que utilizas con Legercy, ¿ok? Hoy vamos a ver las recomendaciones que da el juego más que todo, ¿ok? El buen Keylor, ¿cómo estás, crack? Rubén, muchas gracias por estar aquí, a los miembros del canal. Y el buen moderador, el buen Keylor. A ver, ahora sí, creo que sí tengo abierto el juego. Sí, ya lo tengo abierto por acá. Así que vamos a darle a tope, gente. No tienes Legercy. Esperemos que te salga esa. Es que es la mejor melee que hay de ahora en adelante de las transportadoras. El juego la recomienda y sin duda es el meta de la evasión más que todo. A ver, dejen ver. Rodrigo Ortiz, ¿cómo estás, crack? Te manda saludos mi esposa, Ton. Un solito a tu bella y hermosa esposa, crack. Espero que la esté pasando muy bien. Déjame ver. ¿Listo? Ok, ya estamos, gente. Vamos a todo. Vamos a la batalla. Tony, ya llegó el cambio de la incubación suprema a algunos servidores más. En mi caso del 856 llegó hoy. ¿En serio? Ah, vale. Gracias por la información, Cristian. O sea que la expansión ahora la Berserker ya está en algunos servidores. Ya. Ok, vale. ¿Cómo estás, Fabián? El buen Fabián, bienvenido. Tony, probé el cambio de la de la Jumper o la saltarina a cristal dorado y en las granjas y va mal. A mí me ha ido muy bien, te podría decir. Cristal dorado es mucho más constante y hace más daño de habilidad que JJ. Obviamente ten en cuenta que
En el tema de las arqueras, ir en torno mucho si tienes hormiga de la muerte y que active muy bien, ¿ok? En el tema de la arquera, si es que dependes mucho de la muerte, sí vas a pegar muchas de las veces muy bajo, eso sí, gente. Perfecto, gentito. Dice, alguien abrió la puerta, Tony. Debe haber sido mi mamá, gente. Es que a veces entra al cuarto. Dice, Celo Frondosa abre en 38 días en el grupo 6. Ya veo, entonces hay que esperar nada más, ¿vale? El buen Soul, ¿cómo estás? Bienvenido. Dai, ¿cómo estás? ¿Qué te parece la arqueada? Guardiana, escudera y carmesí. Sí es buena formación, crack. Solo que, ya sabes, carmesí es como es una hormiga universal, es más que todo como genérica. De ahí si tuvieras tal vez una mirmecomorfismo o tuvieras la devoradora de hojas, sería lo mejor, ¿no? Pero ya saben, no todos tenemos las mismas suertes, ¿no? ¿Cómo estás, Maya? Bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Perfecto. Vamos con el tema de hoy. Antes de empezar, gentita bella, agradecerles muchísimo por el gran apoyo, consideración y sobre todo ya hice la tier list de guardianas que tanto ya queríamos hacer. Por falta de tiempo no lo hice antes, pero llegó justo a tiempo porque ya estamos viendo algunas recomendaciones de nuevas formaciones con la Cela Frondosa que van a estar muy fuertes, ¿vale? Entonces hoy veremos esas recomendaciones. En base a ello ya haremos futuras tier lists porque no se da la casualidad desde que hoy mismo jugadores pueden maxear hormigas, a menos de que tuvieras tantísima suerte y que una hormiga te haya salido varias copias, ¿no? Entonces lo iremos viendo, gentita bella. Dice, yo tengo la Egersi, la Enterrador y Gracilis. Ok, solo me falta la Cristal Oro. Uy, bueno, la hormiga que hace más daño, ¿no? Pero ya te puedo decir que ya con Egersi la tienes, porque si es que vas a la Cela Frondosa y te sale la nueva hormiga de arqueras, mucho mejor. Daniel Díaz, gracias por el apoyo y renovar esa membresía, crack. Espero que te la pases muy bien. Dice, ya tengo la Egersi, Cristal y Chinches. Muy buena, Capitán Wolf. En todas las granjas es portadora. JJ 3 habilidades, 100 millones de daños. Versus 9 habilidades, 80 millones. Entonces parece ser que no te está activando mucho. Yo te diría que la sigas probando. No solo pruebes solo 1 o 2 ataques. Usualmente verás, te voy a mostrar un reporte. O sea, para no estarte mintiendo aquí. Por ejemplo, mira, yo rompí mi récord la otra vez con transportadoras. Pero rompí mi récord porque utilicé cristal dorado. ¿Qué digo cristal dorado? La hormiga coraza dorada. Pero otra cosa, de Manny, tienes que tenerla en nivel 20. Sí o sí nivel 20, porque si la tienes en nivel 10 solo vas a tener una propiedad del despertar. ¿Ok? ¿Cómo estás, TX? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo me recomienda la formación también la enterradora? Verás, lo que jugamos ahora es enterradora, Chinches y Cristal. O puedes jugar Egersi, Chinches, Cristal. O Egersi, Enterradora, Cristal. Varias formaciones que ahora se recomiendan. Pero con las nuevas hormigas está más roto. Ahora no sé qué formación o qué hormiguitas quieras que te recomiende más. Pero ya, si ya tienes Egersi, Cristal, Chinches, quédate con esas, crack. Es que la Egersi es muy buena ya. Con eso ya tienes la evasión, crack. Y si le subes el talento de evasión a tu insecto, le va mucho mejor también. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Tony, lo probé en Pango, todo al level 30. Ya veo. Está un poco extraño. Mira, a mí me activó más. O sea, con 13 habilidades y eso que está con 2 estrellas normales. Y eso que mi saltarina la tengo 2 estrellas rojas para no mentirte, crack. O sea, y mi coraza dorada pega más que la saltarina 2 estrellas rojas. Y eso que está en 2 estrellas normales. Bueno, en mi caso sí me ha ido bien. Y en varios jugadores que también lo han probado les va bien. ¿Cuál es el combo ahora, Tony? En transportadoras. Egersi, Gracilis, Diente, Chinches. No, crack, ahora el meta es este. Lo que vamos a ver ahora, gentita bella. El meta, yo sí o sí. Eso sí es que todavía no se han probado. Pero les puedo decir que el meta es este, el que les vamos a explicar aquí. A continuación, sobre el tema de las recomendaciones que da el juego más que todo. ¿Ok? Pilas en esa parte. Dice, ¿ya viste algún reporte de la nueva hormiga de distancia? Vi uno de un chino y sin estrellas hace más que todas las arqueras con 3 estrellas rojas. Panzo, todavía no he visto reportes. Me gustaría mucho si me lo mandan, gente, para ver. Deseame suerte, Tony. Voy a incubar 100 huevos de temporada en 15 minutos para ver qué obtengo. Suerte, Soul. Esperemos que tengas buenas hormigas y que te salgan unas hormigas de la temporada para ver y que nos mandes algunas capturas de cuáles te salió, crack. Suerte, crack. Michael, ¿cómo estás? Bienvenido. Alejandro, ¿cómo estás?
Sí, cierto, Discorada Zorada hace más que JJ. Sí, les puedo decir. Dice, yo pegué entre 643 y 687 con coraza dorada, devora y armadura brillante y usando T9. Sí, Daniel Díaz, es que es muy fuerte. Obviamente tú eres un jugador un poquito más avanzado ya y debes tener tal vez un insecto pay to win que ayuda bastante obviamente para pegar ese tipo de daños, ¿no? Dice, ya le envié al Discord del canal Tony, míralo. ¿Qué me enviaste, crack? Me enviaste... Ah, ok. Ok. Vale. 25 habilidades esa hormiga. Dios, para PvP está fuerte. Les voy a mostrar esto que me envió el buen Michael, gente. No, pero ¿qué me estás contando? Es que el nuevo meta es de la selva, gente. Las hormigas de la selva frondosa es el nuevo meta. No. Con esto ya me quedé pasmado, gente. Esa arquera, gente. Ahorita les voy a mostrar. Es de un jugador chino, básicamente. Vamos por acá, gente. Reacción. Déjenme ver si me están viendo. Sí. Pero antes, gente, voy a mover el chat, ¿vale? Así tenerlos y poder leerlos tranquilamente. Listo. Listo, gente. Perfecto. Ahora sí vamos a la acción. ¿Listo? ¿Sí me están viendo? Ok. Vale, gentita. No puede ser. Esta hormiga de arqueras, gente, es una locura. Mira, solo comparen, gente. 14 habilidades, lo que pegó Tetraponera con 3 estrellas rojas. Ok. Miren esto, gentita bella. 14 habilidades, 619 millones de daño de habilidad. ¿Vale? Miren esto. Y chequen acá. 25 habilidades esta nueva hormiga, gente. O sea que llega a activar 25, gente. Y que pegue lo mismo que una hormiga de 3 estrellas rojas. Y sin estrellas y nada, gente. No, pero ¿qué me estás contando? Está muy rota esa hormiga. Y eso que debilita al enemigo también. Tiene una habilidad que en PvP está rota también. Y esto lo probaron en PvE, gente. Obviamente va a matar un poquito menos que la Tetra. Porque Tetra, tengan en cuenta que si le subes la sexta habilidad hace más daño. O sea, puede matar más hormigas. Como esta todavía no está en estrella roja, pues yo diría que mata más que Tetraponera. O mataría más que tal vez una Berserker, tal vez. Uy, no, gente. Peligro. Esa hormiga, esta gente es de arqueras. Uy. Si tienen algún reporte de alguna otra hormiga, gente, sería interesante analizarlo, ¿vale? Ok. Porque esto, gente, es bien importante analizarlo. Es muy bueno. Uy, no, esto me sorprende mucho. Me sorprende mucho. Uy, el buen... Saludos, mis hermanitos. Satoshi, qué crack. Mandanos una buena donación. Con eso ya completamos la meta de hoy, con ese super chat. Un abracito para ti, Satoshi. Muchas gracias por el apoyo. Creo que tú me enviaste un mensaje por Discord. No lo leí muy bien, crack. Según vi que necesitabas reclutar a algunos jugadores para tu servidor. Crack, si quieres, manda por aquí un mensaje para reclutar a algunos jugadores para tu alianza sin problema, ¿vale? No te preocupes. Por acá puedes mandarlo sin problema, crack. Creo que, no sé si me enviaste un mensaje diciendo que ibas a reclutar a algunos jugadores. También puedes preguntar por Discord, sin problema. Por ahí puedes hacer anuncios para que invites jugadores a tu servidor, crack, ¿vale? Dice, ¿dónde está la barra de super chat? Vine a llenarla y no la veo. ¿En serio? ¿No se llenó? Sí se llenó, mira, por la parte de abajo. Por aquí está, mira. Por la parte izquierda de abajo. Es que ya la llenaste, porque sabe estar de color un poco rosado y se llena de color rojo a tope, crack. Ah, ok. Verán, el buen Satoshi, si están dentro del grupo de los servidores del 984 en ese rango, el buen Satoshi está haciendo una convocatoria para ir a los eventos. Si quieren ir, gente, les recomiendo mucho para que vayan a la alianza de él. Obviamente buena vibra, buena participación para que quieran ir con él. Y sobre todo, gentita bella, pues ya saben, el buen Satoshi, pueden ponerse en contacto en el grupo de Discord, también está activo él, ¿vale? ¿Cómo estás, Obed? Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Ya, dice, ya
¿para qué quiero la Berserker? Esa hormiga de la selva está mejor. Sí, gente. Y otra cosa importante. Tengan en cuenta esto. Esta hormiga no depende de otra para funcionar muy bien, como lo que sucede con Berserker. Berserker necesita de Acacia o de Longinoda para sacar su máximo potencial. Esta gente solita, sin ayuda, 25 habilidades. O sea, si te das cuenta, ya marca la diferencia esta hormiga. O sea, 25 habilidades es mucho, gente. 25 habilidades es demasiado. Es una locura de hormiga. Por acá dice, a mí también me gustaría conseguir esa hormiga, pero coincido Exacto, la suerte es todo, gente. Es así, gentita bella. Yo la quiero, dice por acá. Dale, dale. Hay que tener suerte, nada más. Hay que tener suerte, gentita bella. Ok. Déjenme, cambiemos acá la batalla. Y vamos a checar las hormiguitas que recomienda el jueguito, ok. Para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Vamos por acá. Bueno, ustedes tengan en cuenta que cada vez que salen nuevas hormigas el juego hace recomendaciones. Si nos vamos acá al tema de incubar. No de incubar. Más que todo, si estamos en esta interfaz, tú le das a más información. Vas a poder ver el tema de las hormigas y sus formaciones, ¿no? ¿Cómo se llama esa? Esa hormiga se llama... Es de arqueras, gente. Esa hormiguita se llama... Es esta de acá. La bombicina. Podríamos decirle bombicina. Así tiene el nombre. ¿Okay? Es esta de acá, gente. 25 habilidades. Es una locura lo que activa esta hormiga. ¿Vale? Si aquellos que le sacan... Y ten en cuenta que esta hormiga también la puedes conseguir si pierdes el evento. Si pierdes el evento tienes el chance de conseguir esta. Si ganas el evento tienes el chance de conseguir esta y otras hormigas mucho más. ¿Ok? Va muy sobrada esa hormiga. Sí, gente, es una locura. O sea, 25 habilidades sin ayuda de otro tipo de hormiga. Imagínate, le colocas esta y que esta pueda copiar la habilidad de esta hormigueta de acá, gente. Es una locura, es otro nivel ya. Este tema de las nuevas formaciones es el meta que... Yo sí les dije, las hormigas de la selva... son lo que sí o sí necesitamos añadir. Porque si no las añades, gente, F, gente. Dice Tony, ya tengo las T9. Las saqué hace como 20 minutos. Muy bueno, Bet. Felicidades, crack. Y ya con las T9 es otro chiste. Ten en cuenta que esa es una bonificación muy importante. Benito, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Ahora nos vamos con las formaciones. Miren, este es un pequeño, podríamos decir, glosario, donde el juego te da una pequeña recomendación de qué formaciones o qué hormigas puedan funcionar con el meta. ¿Ok? Ahora, como el nuevo meta va a ser sí o sí obligado con las hormigas de la selva frondosa, porque tienen mejores estadísticas, bonificaciones y habilidades muy interesantes para el momento de aplicarlas en el PvP, ¿vale? Tony, es lo que recomienda el juego a full arquera, la hormiga Pay to Win. ¿No será mejor por Dolly que esa hormiga? Verás, tendremos que ver por qué la recomienda, más que todo por las bonificaciones que da Michael. Ok. Dice Tony, hace mucho que no sale la tetra. No ha salido en ningún evento. La han esperado para comprar la copia y subir. Ok, dale, Satoshi. Verás, no sé por qué está pasando esto. Hay cierto tipo de hormigas que no están saliendo muy seguido. Eso es un claro indicativo, Satoshi, que posiblemente ese tipo de hormigas tú la puedas conseguir por lo menos una copia gratis. Usualmente cuando no suelen salir bastante tiempo, pasa eso. Y si es así, Satoshi, podrías ya completar tu hormiga en un evento donde puedas conseguir algunos fragmentos de ella. Y con el tiempo, con dinero, la podrías maxear mucho más rápido y no te salía tan costosa, ¿vale? Perfecto, miren esto. Bueno, lo que dice Michael es cierto. Recomiendan esta, que no es una hormiguita, gente, es una araña, ¿ok? Es la Niepnieri, algo así se llama. Acá está, bueno, es difícil pronunciar el nombre, gente. Yo le digo la Repnieri, ¿ok? Esta es una arañita. Te recomiendan usar con la de apoyo de arqueras, que es de la selva frondosa, y la de rango, que ya acabamos de ver la barbaridad de habilidades que activa, ¿ok? Es esta habilidad de acá. Bueno, más que todo hormiguita. Te recomiendo utilizar de primera línea la arañita, de segunda la que nosotros reconocemos con el que tiene el ojo del Sharingan, también muchos le dicen así, porque tiene una habilidad que copia las habilidades de la hormiga que colocas en tercera línea. Y por último la bombicina, que acabamos de ver la locura de habilidades que logra activar. Te dice que de alguna manera funciona mucho y te da una recomendación del juego que te lo dices con la melee esta de acá, ¿vale? Obviamente debe tener despertar, me imagino, porque solita, gente, esta hormiguita no es tan buena, pero con el despertar sí se ha mejorado mucho.
De alguna manera vamos a revisar otra vez sus habilidades. ¿Por qué razón esta vez la recomienda el juego para que la apliques con las hormigas de la selva? Y aquí vamos a ver una pequeña descripción de las formaciones también, ¿ok? Miren esto. Este equipo se centra en la producción de habilidades con su punto central principal. Va a tener un punto central principal que dice que puedes aumentar continuamente el daño de tus tropas, de tus propias habilidades durante la batalla, y puedes debilitar las capacidades de defensa de habilidades del enemigo y convertir el daño de habilidades en efectos curativos. Si no me equivoco, la primera hormiguita cura. Esta hormiguita, la arañita, sabe curar. Te dice que el núcleo de producción del equipo es, ok, bombicina es el núcleo de producción del equipo, pero esto creo que está mal traducido. Más bien sería el núcleo de daño del equipo, porque he visto lo que logra activar, gente, es una locura. Que puede marcar con la vulnerabilidad del enemigo y aumentar su propia distancia de pie. Lo que hace, gente, es que tiene una habilidad que marca el posicionamiento, y dependiendo del posicionamiento en el que esté tu hormiga del enemigo, hace más daño. De ahí viene la inflata, que es la hormiguita de apoyo de la selva frondosa, que es responsable de mejorar el daño y la capacidad de supervivencia del equipo. Mejora el daño y la capacidad de supervivencia del equipo, gente. Es una hormiga de full apoyo y supervivencia. Y por este caso, la arañita, la Mjolnir, dice sirve como línea delantera para proporcionar efectos de curación y despertar. Ok. Y mejora el daño de habilidad. Ahora entiendo por qué se la usa. Parece ser que el nuevo meta en el tema de las arqueras, gente, no vamos a buscar que una hormiga potencia a otra de tal manera como lo hace la Longinoda con Acacia con Berserker, gente. Longinoda y Acacia sí o sí necesitan llevar a Berserker para que Berserker se potencie y logre activar el máximo de habilidades. Entonces, el anterior meta era llevar Dolly para que cuando lleves con Longinoda, la Berserker activa el máximo de habilidades y logres pegar bastantes daños críticos. Y de alguna manera la Dolly también te reduce daño del enemigo y varias cosas que te ayudan a la supervivencia también. Pero parece ser que ahora lo que buscamos es que, como ya tenemos una hormiga que no depende de otra para poder llegar a su máximo potencial, de por sí ya tiene un efecto también de utilidad la hormiga de daño, porque te da vulnerabilidad al equipo enemigo. O sea, tú le marcas y le das vulnerabilidad. Y en este caso te dice que la inflata, que es la hormiga de apoyo de la selva, potencia, aquí podemos decir, potencia o mejora el daño y la capacidad de supervivencia del equipo. Y adicional a eso, como ya tenemos potenciador de daño, tenemos la mejora o capacidad de supervivencia del equipo, tenemos una hormiguita que tiene un efecto de vulnerabilidad hacia el enemigo y que puedes hacer más daño. Lo que buscamos ahora no es que golpeen más veces, más bien porque ya no tendría más sentido de que golpeen más. Más bien lo que vamos a buscar que la primera hormiguita nos dé curación y de alguna manera el efecto de daño de habilidad. Porque si ya vemos que esta hormiguita, gente, pega 25 habilidades, si mejoramos esas 25 habilidades o el tema de la proporción del daño que puede hacer por habilidad, o sea, esta de aquí, gente, golpearía muchísimo y mataría mucho también. Entonces, se viene, gente, se viene. La Predador entre esa meta, porque también cura. También, solo que tendríamos que ver qué hormigas den daño de habilidad, porque según esto mejora el daño de habilidad, ¿ok? Hoy lo vamos a analizar. ¿Por qué razón? A ver, ¿por qué te dice? Me sorprendió mucho de que la descripción del juego haya dicho que esta hormiga no haya sido el potencial o un potente daño en el equipo, porque de alguna manera ya conocemos que activa bastante y es constante, pero a esta hormiga la categorizan más que todo por esta habilidad de aquí, que causa un efecto de vulnerabilidad al enemigo. Entonces esto es su habilidad estrella en esta hormiga. O sea, este efecto de vulnerabilidad hace que el enemigo pues sea más sensible al daño. Y no es solo daño normal, es el daño de habilidad que puede sufrir el enemigo aumenta. Por eso de alguna manera acompañar hormigas que aumenten su daño de habilidad estaría más en meta que otra cosa. ¿Ok? Ahora sí, lo chequeamos por acá. Esta hormiguita de acá, según dice que potencia el daño, ¿ok? Y te aumenta la capacidad de supervivencia. A ver, su segunda habilidad dice durante el combate, si tus unidades atacan primero, ok, por esto es la mejorar la supervivencia. Esto ya lo habíamos hablado hace mucho, ¿se acuerdan?
porque es muy versátil. De alguna manera mejora mucho tu supervivencia, porque eso yo lo había dicho hace mucho antes que hubiera salido esto, gente, y está en los directos. Yo sí les decía, esta hormiga mejora mucho tu supervivencia, te va a ayudar a sobrevivir más, porque es muy versátil. Si tú no atacas primero, te da un efecto de lo contrario, que hace que de alguna manera el enemigo no te pueda hacer mucho daño. Y si tú atacas primero, tienes una bonificación de daño. Es muy versátil porque funciona en los dos estados. Si tú atacas, más daño, y si tú no atacas primero y el enemigo te ataca primero, pues tú recibes una bonificación bien de reducción de daño o de defensa, ¿no? Ahora, la quinta habilidad: 70% de probabilidad de que esta hormiga especial copie la habilidad. Esto, gente, es roto. De alguna manera esto también mejora la supervivencia, porque copia una habilidad de la hormiga que coloques en tercera línea. Si esta la colocas en segundo y una hormiga, por ejemplo la nueva que vimos que activa 25 habilidades, copia una habilidad y puede que copie la vulnerabilidad, podrías aplicar 2 marcas al enemigo de vulnerabilidad, que hace, y eso, y gente, ya es una locura en el PvP. Y la última que te dice: la salud de todas las unidades aumenta un 30% por cada habilidad activada, ¿vale? Hay un 50% de probabilidad de aumentar la defensa de la unidad en 45%, por esto es que aumenta tu supervivencia. Y se puede apilar, o sea que se puede acumular. Y se puede apilar y de lanzar una curación con una tasa de curación del 150%, ¿ok? Adicional a eso, mira, te da salud a todo el equipo, te da la probabilidad de aumentar tu defensa y se puede acumular varias veces, y te da una tasa de curación, ¿vale? Por eso es que aumenta mucho tu supervivencia. No estamos viendo la típica hormiga que sabemos como la Cassia, la Longinoda, que mejoran tu velocidad de combate, porque de alguna manera esta habilidad compensa si es que tú no atacas primero o si el enemigo te ataca a ti primero, ¿no? Entonces esto es como que mejora tu supervivencia. Ahora, ¿por qué la recomiendan con la arañita, gente? Con esta. Ahora sí, ¿por qué la recomendarían? Su segunda habilidad hace que cuando el equipo está... cuando el equipo está en la línea delantera, gana un 41% de aumento de defensa. O sea, se vuelve muy tanque, ¿ok? Que aumente un 45%. Y con estrella, déjame ver cuánto llega. Aumenta un 75% de defensa. Esto, gente, 75% de defensa en primera línea es loco. Y más que todo si llevas arqueras. Y tienes un 100% de probabilidad de ser inmune al primer daño recibido en cada ronda. Uy, y eso es en cada ronda. O sea, eres inmune al primer daño en cada ronda. Ok, vale. Ok. Su quinta habilidad: 60% de probabilidad de realizar este porcentaje de daño a la línea trasera del enemigo. O sea, directo a la tercera línea. Mientras nuestra línea trasera gana un efecto de despertar que nos... vale. Mientras nuestra línea trasera gana un efecto de despertar que nos da inmunidad a los efectos de control. Te hace inmune al silencio, desarme, supresión y confusión durante una ronda. Ok, gente. Vale. A esto se refería con el tema del despertar. Te da un efecto de despertar. Vale, con eso se refería a la guía, gente. Vale, y la última habilidad que te dice: durante la batalla, el daño de habilidad realizado por nuestras tropas de arqueras aumenta un 35%. Ok, por esta es la bonificación que la usa. Adicional, lo que tenemos aquí, que es el efecto de que te hace inmune y que el daño en un cierto porcentaje va a ser directo a la línea trasera del enemigo y que te hace inmune al silencio, desarme y supresión y eso. O sea, te da bastante capacidad de supervivencia también esta. Y adicional a eso te da daño de habilidad. Miren, durante la batalla, daño de habilidad realizado por nuestra tropa de arqueras aumenta por un 35%, ¿ok? Durante 4 rondas. 40% del daño realizado por nuestras líneas traseras se convertirá en el poder de equipo de nuestra línea delantera. Ok, a ver, el daño realizado por nuestras líneas traseras se convertirá en el poder de equipo de nuestra línea delantera. Poder de equipo, está interesante. Esta hormiga, gente, o sea, viéndola bien así, no es que sea una hormiga que haga daño al enemigo, es muchas bonificaciones pasivas. Muchas bonificaciones pasivas, gente. Full pasivas. Ok. Por eso es que la recomiendan, porque es mucha bonificación al equipo. Es cierto que como la Dolly no da daños críticos, pero
Parece ser que a la nueva hormiga le beneficia más el daño de habilidad y que le hagas inmune a los efectos de control. Porque esto dice, no hace que seas resistente, te hace que tengas inmunidad a esto, que es muy diferente. O sea, que tengas una habilidad que te haga inmune, diferente a que seas resistente, son dos cosas diferentes. Vale, está interesante, por algo la recomiendan. Y con el despertar es otro chiste. Déjenme chequear esto. Quiero chequearlo con el despertar. El despertar, ¿qué te mejora en esta hormiguita? Verán, el despertar dice durante el combate, la hormiga de esta... Ok, la vida de esta hormiguita aumenta un 10%. O sea, te da a todo el equipo que la lleves con esta hormiga 10%. El efecto de conversión de poder de habilidad de la octava se activa en cada ronda. Ok, vale. El efecto de conversión de las primeras 3 rondas es del 30% del efecto original. Uy, vale. Potencia mucho la octava habilidad. Es lo que ya acabamos de ver, gente. Uy. Nivel 10, aumentas el daño de habilidad para toda la tropa de arqueras 10%. Y tienes 10% más de daño de habilidad. Nivel 20, el efecto de valor de tropa de conversión aumenta un 10%. Vale. Ok. Esto hace, gente, que la línea delantera se vuelva muy tanque. Uy. Vale, gente. Ok. Uy, el buen Soul ya volvió, gente. Dice, ya la tengo, Tony, la hormiga tiradora de la... ¿En serio? ¿La tiradora de rango? Uy, qué suerte. Si tienes la tiradora de rango, God. Un año, dice, un año ha pasado desde que dejé el juego, dice. Fue una buena decisión. Yo sigo jugando. Es un buen juego todavía, gente. ¿Cómo estás, Eric? Bienvenido. Una devoradora de hojas, Adlersi y el nuevo hormiga de tiradoras de la selva. Uy, gente. Ok. Esa suerte me gustaría a mí, dice. Dame tu bendición, Soul, para que me salga. Muy buena, gente. Uy, gente. Está muy fuerte. Esa hormiguita, esta arañita, lo que recomienda el juego, tiene sentido de alguna manera. Por lo que mejora el daño de habilidad, y con el despertar es mucho más. Solo que, gente, tengan en cuenta que gira en torno mucho a que le saques el despertar, porque sí mejora bastante. Sí mejora bastante el tema de la supervivencia y el daño de habilidad que te da con el despertar. Ok, bueno, no está nada mal la descripción que da el combo este. No está nada mal. Y lo llaman la alineación del conquistador de arqueras, gente. Ok, te da la alineación de conquistador de arqueras. Ok. Dice, chale, ¿cuánta suerte debes de tener para ya tener la nueva hormiga? Es suerte. Bueno, aunque el buen Soul abrió 100 huevos de temporada también. Bueno, Tony dice, hoy solo me salió una conductora. Parece chiste, pero es anécdota. Es así, a todos nos pasa también. Longinod y muerte berserker, está bien. Claro, Benítez. ¿Qué digo, Benítez? Benito. Esa formación también es buena, solo que esta... Yo sí la llevaría con Dolly también. La jugaría con Dolly por el tema de que mejora también daño crítico y se tanquea de buen daño. Solo que más bien buscaríamos tal vez hormigas que mejoren el daño de habilidad. Pero esto, gente, creo que sí se haría muy bien en meta. Dice, puedes ver la alianza del chat, Tony. Uy, pero tendría que cambiarme. Listo, verán, me voy a cambiar a la cuenta que está en la alianza de Call, ¿ok? Me voy a cambiar. No me ha salido aún la Dolly. Ya veo, Benito. Importante, la Dolly es muy buena también. Digamos, Soul hizo una combinación entre money y suerte. Pero buena, Soul. Exacto, gente. A ver, déjeme me cambie nada más de cuenta. La 22, listo. Esto lo quito por acá. Listo. Ya estamos viendo. Cierto que debía haber cambiado desde un inicio acá, porque el buen Soul compartió la hormiga que le haya de haber salido aquí en el chat de alianza. Utilizó 100 huevos de temporada, ¿vale?
A ver, chequeamos. Devoradora de hojas. Ok. La bombicina. Le salió la bombicina, gente. Tiene la de rango, la que hace bastante daño ya. Uy, 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 uy. Que te salga esto, gente, ya es... Ya acabamos de verla en acción también. Es muy buena esta hormiga, gente. God. God, 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 God. Recomendadísimo, gente. A sacarse esas nuevas hormiguitas. Vamos a intentar suerte a ver si nos sale algo chévere aquí. Nada. Bueno, como es una cuentita más que todo granja para las transmisiones de los eventos con esta alianza, pues muy bien. ¿Y qué tal funciona? Crazy is God. Ya vimos un reporte de lo que pega en PvE, 25 habilidades. Pega lo mismo que una tetraponera con 3 estrellas rojas, crack. Para PvP y PvE está rota. Para PvE con la marca de vulnerabilidad es otro chiste, bro. Es otro chiste. A ver, vamos por acá a ver las recomendaciones. Bueno, ya analizamos esto de aquí, gente. Ya analizamos esta primera formación que está muy bien. Vamos con la segunda. Esta es la de guardianas. Desde un inicio vamos a ver que nos dice que es una alineación de guardianas. Bueno, de guardianes protectores. Porque hemos visto que tanto la hormiga melee y la de apoyo dan mucha curación. O sea, mucha regeneración de vida, mucha reducción de daño. Una tiene una habilidad peculiar que causa miedo al enemigo. Y sin duda debemos llevarla con una hormiga de daño. Que sería lo mejor o lo óptimo, gentita. ¿Cómo estás, Nixon? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Tony, queremos ver cuánto pega el buen Soul con la nueva hormiga. Uf. Sin duda nos va a mostrar. No sé si ya la maxió. ¿Será que ya la maxió? No, sin duda el buen Soul la maxió, gente. Sin duda ya la maxió. Sin duda ya haber maxiado. Verán, si es que el buen Soul hace un ataque, ya nos muestra. Déjame ver si está haciendo... Ahorita están haciendo ataques. No, creo que ya hizo los ataques el buen Soul. Si es que aún no ha hecho los ataques el buen Soul a la marmota, ¿qué digo a la marmota? Al pangolín, podríamos verlo. Dice, voy a maximizarlo en 1 hora. Como acción. Ok, claro. Dentro de 1 hora sería la acción de colonia, gente. Ahí es donde va a aprovechar para sacar puntos y diamantes. Y va a maxear la hormiga, gente. Y luego va a probar en el pangolín. Sería de quedarme hasta 1 hora, gente. Tendríamos que quedarnos en directo 1 hora más para ver el resultado de la hormiguita con el buen Soul probándola en PvE. No creo tengo kiwi. Uy, ahí estamos F, gente. Si es que no tiene suficiente kiwi no la podrían maxear. Uy, uy, uy. Entonces quedaría tal vez para otra vez. Para otra transmisión tal vez. Por el tema del kiwi, es que el kiwi siempre molesta también. Ese sí es cierto. A ver, sigamos, verán. Bueno, primera línea, la hormiga bicolor. La segunda, Castaneus. Y tercera, armadura brillante, gente. Como ya lo hemos visto. A ver, te dice que este equipo se caracteriza por una gran cantidad de habilidades de curación. Ok, y lo hemos visto. Estas dos hormigas, gente, el meta es de full curación, lo que hemos visto en la selva frondosa. Y hemos analizado las habilidades de muchas hormigas. Cantidad de habilidades de curación y protección. Eso lo hemos visto porque algunas mejoran tanto la resistencia a daño de habilidad, daños de ataques normales, daños críticos. Esto de aquí, gente, es muy bueno contra arqueras. No solo tiene una super capacidad de supervivencia, sino que también puede usar una habilidad de control, que es lo que vimos que tiene el efecto de miedo a esta hormiguita roja, que es de apoyo, y un daño explosivo para derrotar al enemigo en una batalla prolongada. Ok. El núcleo de producción de equipo es armadura brillante. O sea, el juego hace que el núcleo de producción de equipo se refiera al núcleo de producción de daño. Armadura brillante. Como ya la vimos acá, esta de acá, la bombicina, era el núcleo de daño de arqueras. En este va a ser la armadura brillante, que sin duda, gentes, tiene mucha razón, es la mejor. Que puede causar daños y efectos de control altos y estables. También tiene efecto de silencio, si no me equivoco, esta hormiga. Por eso tiene efectos de control alto. La línea delantera es la hormiga bicolor, que es responsable de mejorar el efecto de tratamiento y ejercer efectos de control. En este caso, la hormiguita de acá, que es la Castaneus, sirve como auxiliar responsable para proporcionar escudos, curar y reducir el daño del enemigo. Entonces estamos viendo una formación
que por el tema de las habilidades de curación da mucha supervivencia del equipo. Y no solo eso, más que todo, sirve para batallas muy prolongadas. De por sí, gente, las guardianas aguantan mucho daño. O sea, aguantan mucho en batalla. Y si no tienes una buena formación, no puedes bajarles mucho por el tema de la gran capacidad de supervivencia que tienen. Porque hasta ahorita, gente, el meta sigue siendo de guardianas todavía. Hasta ver esto de acá para probarlo en acción. Pero hasta ahora el meta de guardianas es la más fuerte que hay. Y bueno, de alguna manera las guardianas, como dominan ahora el meta, con estas creo que les da más chance todavía que se mantengan mucho más en meta. Porque esto te mantiene el tema de las batallas muy prolongadas a flote. Te ayuda a sobrevivir mucho más. Y como curas y las hormigas tienen mucha defensa y aguantan bastante en batalla, pues tener curación hace que aguanten mucho más. O sea que se viene, gente, una locura. Javier, ¿cómo estás? El buen Beige, ¿cómo están, gentita bella? Dice, en una hora más, una hora menos, ¿qué más da? Dice, si el reporte no vale. Muy buena, muy buena. Dice, subir la nueva hormiga, Caballero Negro a 7 estrellas hoy. Ya veo, Soul. Subió a Caballero Negro a 7 estrellas hoy. Vale, Soul, con razón. Se agotó todo el kiwi, gente. Tengan en cuenta que subir una hormiga 8 estrellas o 7 es mucha experiencia. Yo hice 520 millones con coraza dorada 3 estrellas. Despertar morado nivel 23. Ok, nivel 23. Berserker 1 estrella. Muerte 3 rojas. Despertar máximo nivel 32 de 10 arqueras. Ya veo, Luffy, muy buena. Por acá dice Tony, ¿aumento el porcentaje para sacar las probabilidades de la selva? ¿Es decente o no? Cierto que no lo analicé. Déjame chequearlo. Esto sí tenemos que chequearlo. Bueno, más que todo en la temporada. Tenemos que analizarlo acá. Acá es 12%. No está nada bajo el porcentaje, gente. Pero que me des, gente. O sea, ¿por qué las hormigas de la selva tienen que tener muy bajo porcentaje? Ni 1%, gente. Esto, gente, de 0.12 ya es algo de diferencia. Te pueden salir con más probabilidades las hormiguitas. Obviamente, que te salga la hormiga que quieras es lo complicado porque todas giran en torno a esa probabilidad, ¿no? Pero 0.12%, gente, ya es alto el porcentaje. Es muy alto. Así hablándoles en serio, gente, ya es alto. Es alto. Es, por ejemplo, como que te saliera... Bueno, ahorita las hormigas, por ejemplo, la guardiana escudera, la devoradora de hojas todavía sigue con 12%. Cristal dorado 12%. Ok. Las hormigas que son más importantes todavía siguen en 12%. Pero de ahí las que tienen 15 predadoras, abache, bueno, no son tan buenas. La hormiga abache sí es buena, pero sigue ahí. La berserker con 0.12. En añadido con ese tipo de porcentaje no está tan bajo. Yo les podría decir que me esperaba más bajo el porcentaje, sinceramente. ¿Cómo estás, Luis del Valle? Bienvenido, crack. Dice, a mí me salen puras hormigas basura en la incubación. Ulises por 2. A mí no me salieron nuevas hormigas, obviamente. Dice, ¿alguien le da reinicio a la barrera de donación? Perdonen, gente, cierto. Me olvidé de reiniciar la barra de donaciones. Cierto que el buen Satoshi, gente, vino y se mandó una donación poderosa que se llenó a tope la barra de donaciones. Cierto. Déjenme la reinicio. Bien que me hiciste acuerdo, crack. A ver, finalizar. A ver, aquí vamos a hacerlo 2. No. Está más bien. Listo. Muy bien. Ya, ahí está reiniciada, gente. Sin problema. Listo, ahí está. No está tan bajo. Como les iba diciendo, gente, no está tan bajo. Mira, la probabilidad de que te salgan hormigas de la selva, o sea, de la selva o del Barrenland, son más bajas que te salgan las hormigas de la selva frondosa. Esto ya lo hemos visto, gente, con las nuevas hormiguitas y tope.
pero tienes más chance de que te salgan las hormigas de la isla perdida en este evento. Imagínate, conforme pase el tiempo, al parecer van aumentando el tema de las probabilidades de que te salgan las hormiguitas de anteriores eventos. O sea, si saliera un próximo evento, las hormiguitas de la isla perdida estaríamos consiguiéndolas con más probabilidades versus las de la selva y selva frondosa, bueno, Barrenland y selva frondosa, y consecutivamente dependiendo de los eventos que vayan añadiendo, ¿no? A mí me salió Adless incubadora, ok, o sea, en incubación normal, muy buena. No está nada mal, Anix, o sea, que te salgan así. Suerte también, es mucha suerte. Bueno, de alguna manera, gentita, es tema de suerte las hormigas que les quieran salir, pero dando mi opinión no está tan bajo el porcentaje de que te salgan las hormiguitas. Bueno, ya analizamos el tema de las formaciones guardianas. Están muy fuertes, obviamente. Mucha capacidad de supervivencia. Me impresionó mucho al ver que estas hormiguitas de acá, gente, la de rango de arqueras, pega muchísimo. Ya lo vimos en PvE, 25 habilidades, es una locura. En un reporte, si no me acuerdo, un miembro del canal compartió qué tanto hacía esta hormiguita la roja, gente. La hormiguita la roja, pero creo que fue un reporte. Lo podríamos analizar, pero no quedaría a ser 100% como que funcionaría, gente. Tendría que verlo. Déjenme chequear. Por si acaso. Déjenme chequearlo. Si ustedes tienen otros reportes de otras hormigas, gente, mándenlos sin problema. O sea, más que todo para poder analizar el tema de las hormigas. Está muy bien. Ok, está cargando los mensajes. Por mientras esperemos un poquito más, nada más. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido. Buenas. Buenas, mi estimado Tony. ¿Cómo estás? Un abracito para ti, bienvenido. Tenía un huevo y me salió. Muy buena, Ganis. O sea, que ya te salgan es otra cosa un poquito ya random también, ¿no? Quiero ver las de transportadoras, gente. Quiero ver las de transportadoras porque hay habilidades interesantes por el tema de la evasión. Y qué tanto pueda pegar la nueva hormiguita. Creo que sin duda va a pegar muy bien. O pegará más que Cristal Dorado, ¿será? Puede matar más hormigas que Cristal, tal vez, si lo creo. Pero el tema del daño de habilidad para PvE ya lo iremos viendo. Déjame ver, por acá sí creo que vi una captura. A ver, déjenme chequear. Uy, ¿dónde está esa imagen? Es el tema. Está cargando. Ok. No le encuentro. No tengo. Tal vez no la descargué. Había una hormiguita, gente, que me la pasaron por acá en los miembros del canal. Si es que la puedo mandar de nuevo, mucho mejor. Uy, acá está, acá está. Perfecto, perfecto. El buen Anis ha sido el que la mandó. Listo, el buen Tokarashi, gente, la mandó. Listo, listo, con esto ya la podemos ver. Bueno, es una hormiguita que la colocaron en primera línea. Entonces, como le mataron las hormigas primero, es como que de alguna manera no la vamos a ver en su máximo potencial. ¿Ok? Es la hormiga, la roja de guardianes. ¿Listo? A ver, la chequeamos acá. Vamos, la chequeamos. Vamos por acá. Vamos a dar la reacción. ¿Se está viendo? Sí, acá está, gente. Miren esto. Si no lo ven bien, bueno, hasta mi pantalla no se ve tan claro porque es una captura ahí que la han hecho no tan god que digamos. Pero en primera línea activó 4 habilidades, ¿ok?
Solo activó 4 habilidades y pegó 26.000 por daño de habilidad. Y curó 3.000 hormigas. Bueno, como es una hormiga que se colocó en primera línea, es como que de alguna manera el juego la recomienda en segunda porque es una hormiga más de soporte. Y te ayuda el tema de curaciones y ese tipo de situación por el tema del rango de curación, ¿no? Y otras cosas de bonificaciones que da. Pero ya estaría bien, o sea, por 4 habilidades que mate esto o haga daño de habilidad, no la veo tan mal. Obviamente curó no tan alto, unos 3.000 por ahí de curación de hormigas. Pero como les digo, puede ser afectado por... Estuvo en primera línea. Si estuviera en segunda, creo que sería diferente el resultado. No sé qué quieran ustedes decir. Bueno, no se puede ver, gente, si es cierto. Hasta yo lo veo no tan borroso, pero sí lo veo borroso. Y en directo obviamente se va a ver mucho peor. Pero es 4 habilidades, gente. 4 habilidades, 26.000. 4 habilidades, 26.000 y curó 3.188 hormigas. Para que lo choquen ahí. Tony, hoy cambié Gracilis a 4 estrellas por enterradora. Y la subí a estrella roja. ¿Crees que hice bien? Sí, Ariel. Sí. Solo que de alguna manera yo soy más de tener estrellas en Gracilis de enterradora. En las dos más que todo. Tener estrellas en las dos. Porque irías rotando dependiendo del enemigo que te vaya tocando. Y una vez tú ya decidas y veas que funciona muy bien tu formación en este tipo de hormigas, pues le das a tope con sin problema. ¿Ok? Dice, pensé que era mi celular, casi lo reinicio. No, Benito. Más bien es porque la imagen no tiene tanta calidad más que todo. La melee de guardianas nueva es mejor que la del Barren. Si es así, Canet, si tienes una captura para chequearlo, mucho mejor. Debe ser mucho mejor porque no se limita a activar solo pocas habilidades. Debe activar muy bien. Tony, de casualidad, ¿sabes cuándo se lleva el subir un despertar a level 20? O sea, ¿cuánto tiempo te toma subir un despertar a level 20? No lo sé, es que depende mucho qué hormigas tengas en un principio. Ten en cuenta que entre más alto del piso del laberinto llegues, más proteínas sacas. Entonces gira en torno a eso, muchísimo. Acechadora es buena para PvP. No, Kabir es muy mala para PvP. Para PvE estaría decente. Poquito nomás te diría, pero de ahí mejor otras hormigas. Uy, el buen Zul me mandó otra captura. Ay, no, gente. No vamos a poder ver. No vamos a poder ver hoy, gentita bella, la nueva hormiga con Soul. No tiene experiencia. La logró subir hasta nivel 41 nada más. Qué mal. Bueno, tal vez quedaría para otra situación, otra transmisión más que todo. Si crees que deberíamos probar el pangolín, lo haré. Pero tal vez no sea lo mejor. O sea, pruébalo. Sí puedes probarlo. Solo que si lo probamos en nivel 41, no estaría hasta su máximo potencial. Y tal vez no pegaría lo que debería ser, ¿no? Pero si la prueban, gente, estaría bien. No, ¿qué digo marmota, gente? En pangolín. ¿Qué digo, gente? Pangolín. ¿Qué universales son buenas para PvP? Crimson Fragger. Hasta ahora te puedo decir solo Crimson Fragger. No hay más. No hay más. Crimson Fragger es la única. De ahí tenemos Acechadora, Enjuta Rubí, que no son buenas para PvP. Coraza Dorada mejoró mucho para PvE, pero para PvP no. Solo la única que destacaría, gente, es la punta de lanza carmesí o Crimson Fragger. Comprar kiwi, dice, en la tienda de la mina, y las demás puede ser una opción. Pero solo estarías hasta nivel 41. Más bien tardaríamos bastantes acciones de colonia para que el buen Soul logre por lo menos subir la hormiguita hasta nivel tal vez 45, gente, les diría. Dice, vámonos, dice, entre mi pangolín, dime para poner y lo haré. Listo, Soul. Verán, ahorita el buen Soul solo logró subir a la nueva hormiguita hasta nivel 41. La nueva hormiguita esta de... Ok, la célula de Lercy. La tiene hasta nivel 41.
¿La va a probar así en pangolín? Yo diría que sí la pruebe. Para ver si sin dos habilidades a ver qué logra hacer. Porque con 45 niveles ya mejora la séptima habilidad. Entonces como no tiene y solo lo tiene hasta nivel 41, estaría hasta solo mejorado sus 5 primeras habilidades. ¿Qué digo 5? Sí, no, sus 6 primeras habilidades. La 7 y la 8 las dejaría descartadas porque no está en nivel 45 una, ¿vale? Pilas en eso. Puede ser eso. Hay que esperar suerte nada más. Yo sí no tuve suerte con las hormigas, gente. Para mí sí fue una pequeña F. Las nuevas hormiguitas por ahora solo hemos probado y la hemos visto en PvE a la nueva de rango. Pero aún así, si es que no tiene dos de sus habilidades, la nueva hormiguita, gente, estaría muy fuerte. Dice, únete a su agrupación. Creo que ya hizo agrupación. Todavía no la he visto. Todavía no hace agrupación, gente. Todavía no está haciendo agrupación. Más bien el que está haciendo agrupación es Freedom, miren. Un jugador que ataca con transportadoras. ¿Qué tal te está pareciendo la selva frondosa? Bueno, no está pareciendo genial tampoco. Ni como decirte un evento extraordinario, un evento que está cambiando cosas importantes en el juego, no. Más bien te podría decir que es un evento donde todavía sigue teniendo muchos errores y es comprensible porque está en desarrollo todavía el tema del evento. Pero por lo demás, por las nuevas hormigas, lo compensa un poco, gente. Por las nuevas hormigas nada más. Dice, ¿cómo van los daños del pangolín de Cole? A ver. Ahorita lo vemos, ahorita lo vemos. ¡Uy! Miren cómo están alineados. A ver. Van así hasta ahora. Dice, Tony pregunta, ¿cuál es la hormiga Kakashi? Dice, ¿qué es guardiana o arquera o qué? Es arquera, gente. Pero ¿cuál es? Es esta de acá, gente. Es esta de aquí. La que nosotros le decimos Kakashi o la que tiene el Sharingan. Es este de aquí. Porque esta habilidad copia una habilidad de la hormiga que coloques en tercera línea. Aquí te dice 70% de probabilidad de que esta hormiga especial copie una habilidad de la hormiga especial de arqueras de la última línea y la active con un efecto de habilidad del 25%. Dice selva frondosa y los Island aburrida, dice por acá. Bueno, de aburrida, gente, no lo veo tanto así porque al inicio siempre es de tratar de construir y tomar estructuras, que es lo más lógico que hemos visto en el juego, gente. Ya muchos lo hemos visto que de alguna manera el temita de empezar en los eventos siempre es un poquito aburrido porque solo vas a pasar recolectando, construyendo torres, tomando estructuras. Lo normal de los eventos. Es un evento que el campamento rojo gana sin pelear también. Bueno, no es que gane sin pelear, pero sí necesita pelear, ¿no? ¿A cuál me recomiendas subirle primero estrellas? ¿La Dolly, la Acacia o la Muerte? Si ya estás en el Barren significa que tienes Dolly, ¿no? Muy buena decisión. Yo subiría la Muerte si es que no tuvieras una Berserker. Una recomendación que te doy. ¿Ya estás haciendo agrupación, Soul? Sí, el buen Soul ya está haciendo agrupación, gente. ¿Dónde está este jugador? Me voy a colocar por acá. Bueno, me voy a unir con cualquier formación, ¿vale? Listo. Nos vamos a unir aquí para analizar el reporte de este ataque, ¿ok? Ahorita el buen Soul está utilizando Berserker, Tetra y la nueva hormiga. Pero la nueva hormiga solo está en nivel 41. Vamos a ver hasta cuánto logra activar. No sé si es que la última habilidad gira en torno a que logra activar hasta su máximo potencial, pero puede ser que sí. Tengo mi formación acechadora casi muerte. Afortunadamente por fin me salió Berserker
He notado a otros jugadores usando la acechadora, muerte y berserker. Te pregunto, ¿sería buena opción? Edward, yo no te daría esa recomendación. Es que no la veo tan buena, verán. Acechadora oscura no la veo tan buena para PvP, así siéndole sincero. Más bien yo pensaría que hay mejores hormigas como Melez, como la Dolly, que es mucho mejor, gente. Berserker 7 o muerte 7. ¿Cuál bufea más en el equipo en stats? Berserker, crack. Berserker mata más hormigas que muerte y tiene más daño de habilidad, pero depende mucho cuántas habilidades active también, si es que la prueba sin PvE. Pero Berserker es mucho mejor por las setas que da ahí todo. Vale, ya se hizo el ataque. Vamos a checarlo. Lo tenemos acá. Yo pegué una minucia, pero el buen Soul pegó 1.3. Veamos cuánto logra llegar a activar la nueva hormiguita. ¿Qué me cuentas, gente? Con 13 habilidades y eso que no tiene 2 habilidades, gente, todavía. 13 habilidades, esto de daño. Está pegando que una Berserker con 12 habilidades igualito. Y eso que está con 3 estrellas rojas. Gente. Y eso que solo activó 13. Imaginen con 25. Y solo está en nivel 41 todavía. No sé, gente. Está muy rota la hormiga. Miren lo que mató por daño de tropa. Daño de tropa 47 millones. Y daño de tropa 41 millones. Y eso que todavía le falta algunas habilidades. Y no está en 3 estrellas rojas. O sea, le falta, gente. Va a estar muy bien. Sí, Soul. Yo ya simple viste que veo 13 habilidades con esto, gente. Ya es otra cosa. Es Photoshop, dice por acá. Buenas, Tony. Vengo regresando al juego después de 3 meses. ¿Algún consejo? ¿Irme al primer barren? Desco, el mejor consejo que te doy es que empieces de nuevo. Ya una cuenta trazada ya es como que perder el tiempo, te diría yo. Desde mi experiencia y recomendación de varios jugadores. Está bien buena esa hormiga, claro que sí. Y eso que no está mejorada 2 habilidades. Si estuviera con 2 habilidades fuera otra historia también. Imagina con 8 estrellas rojas. Uf, no, Tony, está rota. Claro que sí. Claro que sí, gente. Ahorita lo logramos ver con la hormiguita de Soul que logró salir. Pero miren, o sea, les digo porque no tiene todavía la 8ª habilidad activada. Porque si no, es otro chiste ya. Fran, ¿cómo estás? Bienvenido. Y otro caso adicional es que esta gente no depende de otra para llegar a su máximo potencial. No tiene, gente. O sea, Berserker necesita de Acacia o de Longinoda o una hormiga que le potencie para que le logre activar su máximo. Esta no, gentita. O sea, ya está y simple. O sea, por estar y todo y solo participar y activar sus propias habilidades, nada más. Es suficiente. Con eso se vuelve muy fuerte la hormiguita. Vamos a unirnos a otra agrupación. Ahorita la va a probar con la perla en vez de Berserker, a ver si logra activar un poquito más. Porque Berserker, como les digo, depende mucho con una hormiga de acompañante. Tony, ¿por qué Soul pone Berserker en primera línea? Bueno, de alguna manera para dar más oportunidad a que la nueva hormiga pegue más en tercera. Más que todo, crack. Ahorita va a probar la perla en vez de la Berserker. Para que chequen. ¿Y si lo nerfean igual que la panda? No creo. Es que verás. La panda es más que todo porque da bonificaciones y en su tiempo se volvió muy rota. Pero esta hormiga ya de por sí te digo, nerfeala porque no tiene sentido. Ya desde por sí la vemos muy fuerte. Yo quiero ver la de transportadora, saber hasta cuánto podría estar llegando. Eso sería otro chiste. Bueno, estamos analizando las formaciones, gente. Esto sin duda creo que sí tiene la razón. De alguna manera esta formación para jugadores pay to win que la vayan a usar en un futuro se va a volver muy fuerte. Ya vimos la capacidad de supervivencia. Vimos también un reporte donde esta hormiguita está en primera línea. Estamos hablando de la hormiguita Castaneus. Castaneus, no Cascaneus, Castaneus. La hormiguita Castaneus igualmente activa ahí decentes habilidades. Hace buen daño por habilidad también. No está nada mal. Tendríamos que ver tal vez otras hormiguitas en acción. Pero por ahora hemos visto una que otra nada más. Lo que sí no he visto hasta ahora, gente,
Lo que sí es que no he visto hasta ahora es un reporte de las hormigas de las nuevas de transportadoras todavía. Vi que al buen Naret le salió la de apoyo. ¿Okay? Esta hormiguita de aquí le vi al buen Naret que le salió. Suerte también, gente. O sea, gira en torno a mucho la suerte. Voy a ver si el buen Naret en la siguiente acción de Colonia la sube y la vemos en acción. A ver si nos manda una captura para chequearlo. ¿Okay? O sea, estamos hablando de la hormiguita Coloratus. Así se llama. De ahí la utilizas con Egersi y con la nueva que es la Rimosus. Rimosus se llama la nueva hormiguita de rango de transportadoras. A ver, según esto de aquí, dice las características principales de este equipo se centran en la esquiva. En el esquivar, gente. Es lo que les dije, el nuevo meta de las hormigas es el esquivar. Te dice que cada hormiga especial en el equipo tiene la capacidad de esquivar y el efecto de esquivar aumenta significativamente el daño general del equipo. Ojito. O sea, esquivar también te da la propiedad de hacer daño o básicamente tienes la propiedad de tener daño general en el equipo. El núcleo de producción, o sea, estamos hablando del núcleo de daño de la formación es Rimosus. O sea, esta hormiguita al parecer va a pegar muy bien. Que constantemente causa daño al enemigo y reduce el efecto curativo. Si es que esta hormiguita se enfrentara a guardianas, reduce el efecto de curación. También si te enfrentaras contra esta formación que recomienda el juego, con la arañita, también, ok, afectarías directamente las curaciones. Ok, no está nada mal. Por acá te dice que la Coloratus, estamos hablando de la hormiga de apoyo, es responsable de aumentar la probabilidad de esquivar y causar un efecto de silencio al enemigo. Ok, aumenta las probabilidades de esquivar y efectos de silencio. Vale, no está nada mal. Y bueno, y la Egersi, como ya saben, en este caso la Egersi dice que en el equipo puede reducir el daño de los compañeros de equipo, ok. Puede reducir el daño recibido por el enemigo, el tiempo de preparación de habilidades y el aumento de daño de habilidades. Ok, puede reducir el daño de compañeros de equipo, el tiempo de preparación de habilidades y el aumento de daño de habilidades. Okay, puede reducir el daño de esto también. O sea, puede reducir el daño de preparación o el tiempo más que todo. Bueno, aquí como que está un poquito más traducido porque de alguna manera te dice que la Egersi va a darte una propiedad que puede reducir el daño de los compañeros de equipo, el tiempo de preparación de habilidades y el aumento de daño de habilidades. O sea, el tiempo de preparación de habilidades y el aumento de daño de habilidades. Pero ¿qué hace el tiempo de preparación de habilidades? O sea, reduce el tiempo y aumenta el daño por habilidad. Ok, bueno, no me queda del todo claro la definición, pero de por sí yo diría que sí está bien la deducción. Tener suerte nada más que te salga uno de estas dos. Bleguer si quiero yo, gente, ahora. Estoy probando con varias hormigas. Dale, Soul, ahí lo iremos viendo. Y haga más ataques, sí. Ahorita está haciendo más ataques, Legoshi. Ahorita está haciendo más ataques, déjame ver. Ahorita hizo uno. Me voy a unir acá. Ahorita pego otro, ¿vale? Vamos a chequear. $8, 13, 15. Ok, gente. No está nada mal. Yo les puedo decir que está decente. Necesita de la octava. Sí, necesita de la octava para llegar a su máximo potencial. Entonces, las nuevas hormigas de la selva sí están buenas. Hasta ahora las que hemos visto, sí. Ok. Hasta ahora, Marco SG, las que hemos visto, sí. Sí están decentes, fuertes y todo. ¿Con qué otras hormigas haría meta las nuevas hormigas de transportadoras? Veas, viendo recomendaciones y viendo también el tema de la suerte. En la primera de arqueras, gente, yo combinaría sí o sí con Dolly. Dolly no es una mala hormiga aquí, o sea, sí potencia mucho y todo. Si es que te estarías enfrentando a Cristal Dorado o Enterradora, utiliza la hormiguita Longinoda en vez de la primera hormiga que está acá. Estaría bien Longinoda porque eliminas esos estados negativos en esos que está el envenenamiento, ¿no? De ahí en guardianas ya no hay más para otra, a menos de que la melee la cambies por Adlersi, porque de alguna manera la tienes como con varias estrellas, puede ser que sea una opción. Y la de apoyo, gente, sí o sí, hay que tener la de apoyo y la de armadura brillante, sin duda. Tiene que estar así, sí o sí.
Cada miércoles pondré una veladora para que me salga esa hormiga. Dale. Tendríamos que verlo, ¿no? Dice, la hormiga Kakashi sí está rota, Tony, de arquera. Sí, está muy fuerte también. Todavía no la hemos visto en acción, si cuánto logra activar y eso, pero ya lo iremos viendo en un futuro. Ahora, para recomendación en transportadoras. ¿Podrías jugar con cristal dorado? Sí, puedes jugar con cristal dorado si es que no te ha salido todavía la de rango. Eso sí, sin duda. Jugar Egersi de apoyo esta y cristal dorado. O si todavía no tienes estas dos, jugarías con Egersi la formación clásica. Egersi enterradora cristal dorado. O Egersi Longinoda cristal dorado. O Egersi chinches cristal dorado. Pero de por sí gente cristal dorado va a ser obligación. Si es que su objetivo no es sacar alguna hormiguita de acá de los equipos en meta, ¿no? Entonces, es lo que tenemos ahora en el jueguito, gente. Por lo demás, está bien. Está bien las recomendaciones que da. Tal vez se puede mejorar. No todo lo que te dé recomendación el juego puede que funcione. Pero ya estamos viendo que las mejorías sí se notan. Sin Legersi, uy. Naret, sin Legersi jugarías enterradora. Más seguro enterradora. Jugarías más seguro enterradora. Ya sabes que el meta gira en torno a que tengas una hormiguita que aguante daño también. Y de alguna manera sí tiene efecto de control también. Que la enterradora, si está en efecto de envenenamiento, tiene control. Solo si te sacan Longinoda estarías sufriendo con la enterradora. De ahí por otro punto no lo veo más. Es así lo que estamos viendo, gente. No está nada mal. Les parece decir God. Lo que se viene con estas hormiguitas. Chévere, chévere, chévere. Está muy chévere. Déjenme ver. Ya mismo vas a hacer otro ataque. Ahí lo chequeamos para que tomen en cuenta. Tony, la hormiga de rango de arqueras en PvP está en el Discord. Míralo. En PvP. A ver, ya me lo pasaste por acá en Discord. Déjame chequearlo. Ahorita voy, ahorita voy. Ahorita voy, crack. Tony PvP en duelo de hormigas. Ok. Uy, ay, ay. Parece en duelo de hormigas, ¿no? Juegan con Longi esta hormiguita. Vale, les muestro un reporte. Esta hormiguita, pero con todas sus habilidades. Ok. El buen Michel nos está trayendo con antelación el tema de la proyección de la hormiga, ¿vale? Bueno, les voy a mostrar primero cuánto logra activar esta vez. Y luego nos vamos con el reporte que nos mandó el buen Michael. Dice Tony, ¿la predadora funciona ahora entonces con el combo de la selva? No tanto, porque no veo que la predadora te dé daño de habilidad. Más que todo, utiliza la arañita porque tiene un plus por el tema del radio de curación y eso. Pero no está tan OP si es que no te da daño de habilidad. El daño de habilidad ahorita sí es importante. No, gente. Como dice el buen Soul, esta hormiga está rota. Sin duda que sí, Soul. Al fin añadieron una hormiga que hace daño en arqueras, que no depende de otra hormiga y que tenga una alta probabilidad de activación. Que tiene una alta probabilidad de activación. O sea, y eso que no está con sus habilidades activadas a tope, gente. Uy, 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 se viene. O sea que, gente, sí o sí necesitan las arqueras. Si son jugadores arqueros, gente, tener la suerte de que te salga. Sí o sí, necesitas. ¿Esta hormiga será que con Kakashi se potencia como Acacia Berserker? Sí, la hormiga Kakashi según decía que potenciaba el daño y capacidad de supervivencia. Y sin duda sí, puede que se potencie mucho más. Verás, acá tenemos ahora sí, viendo esto, vamos a entrar a un pequeño reporte donde ya la probaron en PvP. Ok, vamos acá. Vamos a reacción. Listo. A ver si está viendo. Sí, sí se está viendo. Ok, miren por acá. La Longinoda 6 estrellas. ¿Qué digo 6 estrellas? 4 estrellas, 6 habilidades. Berserker, 9 habilidades, 110 daño por habilidad. Y miren, ya de por aquí sí estábamos viendo que esta hormiga activó 16 habilidades.
La cantidad de habilidades, miren, 9 hizo este daño por muerte de habilidad y se curó por el tema de alguna manera por los talentos que lleve y los insectos y eso. Y por acá, miren, Bombicina, 16 habilidades. Está fuerte. Yo les podría decir, hay que llevarla con la hormiga Kakashi o la hormiga que tiene el Sharingan. Hay que llevarla. Mucha diferencia, gente. La Bombicina, gente, 16 habilidades, pero ese es PvE, no Marco, es PvP. La probaron en duelo, ¿ok? En el duelo de la gloria. En PvE logró activar esto, crack. Verán, si quieren ver en PvE, esto es PvE. Esto es PvE, gente, 25 habilidades. Si notan, gentita, 25 habilidades, PvE. PvP 16 y logra matar esto. Si te pones a comparar, mira esto. La Tetra con 14 habilidades mató esto. Y esta con 25 hace lo mismo que una Tetra con 8 estrellas, básicamente, con 14 habilidades. Está rotísima, claro que sí, gente. Y lo hizo sin estrellas, exacto, sin estrellas, y peladita. Peladita, gente. Por eso es que está muy rota. Por eso es que es peladita. Por eso es que ahorita lo que vimos con el tema del buen Soul es que no la tiene completa sus habilidades. Si la tendría completa, activara mucho. Tony, ya me voy. Dale, Capitán Wolf. No te preocupes. Gracias por tu apoyo. Y cuídate. Que si vas a descansar, que descanses bonito. Y si vas al trabajo, éxito es el trabajo, crack. Nos vemos después. Dale, crack. Un saludito por ustedes. Gracias por su hermoso apoyo, gente. Al rato sacan hormigas de paga y quedan atrás las nuevas. Que va, Pirky. Si tú no has visto, o tal vez no has notado la sinergia de juego, es que cuando salen hormigas de paga, siempre las nivelan con las hormigas de free to play. Siempre. La Tetra, gente, siempre la hemos visto que gira en torno con la Berserker. Berserker y Tetra están al mismo nivel. Solo que la Tetraponera, gente, es una hormiga que no depende de otra igualmente para activar su máximo potencial, pero es pay to win. En cambio, Berserker sí necesitas de otra hormiga para potenciarte mucho. Pero esta es la primera de free to play que no necesitas de otra para llegar a su máximo potencial. Es muy fuerte. Nivel pay to win, claro que sí, es pay to win esta formación de acá. No, mejor una limpia, dice, necesito esa hormiga. Recen al hada, gente, que les toque las hormiguitas. Necesitan esta. Ahorita se apliquen el efecto de la ley de atracción, todo lo que ustedes crean. Ahora sí es necesario que les salga esta hormiga. O sea, sin estrella ya funciona bien. Para PvE ya la estarán probando, fácil, sin problemitas. Y en PvP, God, 16 habilidades, gente, por el tema de las propiedades que da. Y el tema interesante es que esta hormiguita da una marca, gente, y hace vulnerable al enemigo. Eso es lo interesante de esta formación, no es más que todo eso. Y el tema de que haga mucho daño ya es otro plus que tiene ya. Uy, gente, se viene top. Dice, la página de comprar monedas no está funcionando. ¿Por qué, crack? ¿Qué pasó? ¿No está funcionando, en serio? Dice, ¿ya texteaste las nuevas de transportadoras, Tony? ¿O todavía no las tiene? Yo no la tengo, crack. Tuve mala suerte. No me salió ninguna. Hasta ahorita no he visto algún jugador que la tenga. O alguna hormiga de transportadoras todavía no la han tenido. Ah, sí. El buen Naret tiene una. El buen Naret sacó la de apoyo. El buen Naret sacó la de apoyo. Sacó esta, crack. Ya vimos en acción. Ya vimos un reporte de esta también. Vimos un reporte, ya varios reportes de esta, porque al parecer a varios jugadores les está saliendo esta. Así que si vemos que varios jugadores les están saliendo esta, hay chances de que muchos puedan tenerla, ¿vale? Porque aunque pierdas el evento, puedes sacar esta hormiga también. Y esta es la única que le he visto. El buen Naret la tiene. El buen Naret la tiene. Teníamos que chequear, nada más. A ver qué tan funcional es.
Puede que no esté centrada en hacer daño, pero las bonificaciones que dé al equipo pueden estar chéveres. Más que todo es por la evasión que da. Ya la que se centra en daño, gente, es la de rango. Esta sí, esta se necesita sacar. Nel, no funciona. ¿A qué te refieres con que no funciona, crack? O sea, hablas de esta. ¿Qué pasó? No hace mucho daño. Me salió con 11 huevos. Uy. Es que con 11 huevos, gente, ya es otra cosa. O sea, sí tuviste suerte. Esta es la que añadieron, gentito. Sería como la Dolly. Si no mal me acuerdo, en el primer Baren a muchos les salió. Algo así. Algo así, crack. Ah, no de la página. Ah, ok, Naret. Vale. O sea, la página no te funciona. Qué raro. Está un poco extraño entonces. Déjame abrir yo el link. Déjame, voy a ver la página. Oye, es cierto, algo le pasa, solo se queda cargando. ¿Seguro que ese es el link? No. Ese link Anix no es. Ese link de las monedas no es Anix. Es otro. Creo que te confundiste, crack. Déjame chequear dónde tenía ese link. Es otro link, crack. Es que ese link es, creo que si no me equivoco, para loguearse a la página. Es otra página esa. Es esta, creo. A ver. Sí me funciona a mí. Pero tengo este link. Es que a muchos no sé por qué no les funciona. Les podría pegar pero a mí sí me deja entrar a la página. Esa es la página, crack. Robot Pangolín, Tony, ¿ok? ¿Está en Pangolín el buen robot? Uy, entro aquí. Vale. Vamos a checar cuánto logra pegar. Esta vez va a pegarle con la mantis luchadora, gente. La hormiga aún no la subo para testearla. Ok, me mandaste por WhatsApp. Déjame chequear Naret. El pago mediante Apple Play fue rechazado. No pasa los pagos y vale con diferentes cuentas para pagar. Entonces, en ese caso, Naret, sí sería que hables con el hada si es que sigue ese mismo problema. Tendrías que hablar con el hada, porque a algunos sí les deja sin problema, ¿no? Tony, ¿es hormiga cura la de rango de arqueras? ¿O son las bonificaciones de la jugadora? Mira, sí, Michelle, son las bonificaciones que tiene la jugadora, básicamente. Exacto, Michelle. No es, la nueva hormiga no cura. Es por las bonificaciones y efectos que tiene, crack. Por eso es que se cura sus formaciones. Es por el tema también del ¿cómo es esto? De las habilidades del meteorito también. Yo acabo de comprar 100 monedas para la rama y todo normal. Sí, algunos parece que sí han comprado, ¿no? Entonces ya Valí dice que a mí la Dolly me salió hasta el 9x10. Ni chance que me salga. Crazy, no hay que perder la fe. Hay que darle a tope. Tony, lo malo es que soy del server 868 y pues todavía me falta para ir al nuevo. Ok. Por ahora céntrate en las que puedas sacar y en un futuro sacas las que
están en meta, ¿no? Por ahora las vamos a setear mientras. Aquí dice, mira un nuevo reporte, Tony, de esa hormiga de arquera. Sí, ya lo vi, Michael. Ni modo, es esperar que termine el evento de la celda para ver si se digna el hada darme algo. Dale, Pirdi. Ni modo, es cosa del destino. Y ya no quiere que invierta en el juego. Uy, no, puede ser, ¿no? El segundo que envié es para los códigos, dice. Ah, dale, Anis. Ok, ok. Es para esa página que te lleva del juego, ¿no? Sí, sí, sí. Con razón. Con razón, crack. Adella sacó esta estrellita, gente. Miren. Uy, ya logró pegar. Logró pegar, gente. Quiero ver al buen Soul. Activó 14. Gente, la nueva hormiga no deja de activar debajo de 14, gente. Activa 13, 14, 13, 14. No la he visto activar menos hasta ahorita en los reportes que hemos visto. No está fuerte, gente. ¿Y al buen robot le salió? Le pegó 2.3G. Perla, K14, 13 y 17. Uy, esta Berserker 17, gente. Y eso sin potenciador todavía. Ok. Ok, gente. Ya estamos viendo un nivel un poquito más alto ya. Esa Berserker 17, gente. Sin potenciador todavía. Y imagina cuando active 22 o 24. Lo que suele activar con una acacia o una longinoda, por ejemplo, Stormy. Bien, ¿no? Curioso, gente. Muy curioso les podría decir. Ya falta algunos minutos para poder ver en acción alguna hormiguita. Por ejemplo, el buen Aret nos va a mandar capturas porque va a maxear la nueva hormiga. Y tal vez la probará en Pangolín. Entonces, si la prueba en Pangolín, ya la estaríamos chequeando. ¿Ok? Es constante esa hormiga Terra, dice. Sí, la Tetra también. La Tetra es constante, pero la nueva también. Te puedo decir que está activando ahí decente. No está nada mal las activaciones hasta ahorita de la nueva hormiguita. Nomás que inicie la acción de colonia y le empiezo a subir. Dale, Naret. Entonces esperemos al buen Naret porque él va a maxear esta hormiguita de aquí, gente. El buen Naret va a maxear esta hormiguita y la va a probar. A ver qué tal. Ahí estaríamos chequeando. Vamos a ver, vamos a ver. A ver qué tal. El buen Soul está emocionado con la nueva hormiga. Y qué más decirlo, gente, porque está muy fuerte, o sea, otro nivel. Es next level, gente. Next level, gente. Next level. A ver, acá hay otro jugador que tiene otra estrellita. Ah, es el buen robot. El buen robot es el que tiene la estrellita así con brillos también con rayos. Ok. Tony, ¿y conseguiste esa estrella roja en tu hormiguero? No, yo todavía no consigo. Me falta todavía para las 4 doradas, Marco. Me falta mucho a mí. Para la estrella roja es pasar de las 4 estrellas doradas a la estrella roja. Y si ves, esta es la estrella roja, así termina. Luego de esta, llega esta. Como dos jugadores que en la alianza de core tienen esa estrellita de acá. Y luego de esa llega otra que tiene unos efectos que ya lo hemos visto en algunos reportes. Bueno, no la vimos reportes, gente. Más que todo lo vimos en un servidor donde estaba el buen Tigre, gente. ¿Cómo la consigues? Full, quedar top 1 en Marmot.
quedar varias veces en top de marmota, comprarse la mayor cantidad de skins que hay en el juego. Es así. Piénsalo, 2 habilidades no activadas por 8 rondas. Esto es potencialmente una hormiga de activación de 20 o más habilidades. Soul es lo que vimos. Si tú ya viste en los reportes que vimos, en PvE, imagina, activó 25. Fácil. No sé si sea constante, obviamente. Puede que la constancia sea en 20 habilidades. Que esa hormiguita sea constante en 20. Y de ahí en PvP, obviamente en PvP ya hemos visto que no siempre activan así. Usualmente suele pasar que se quedan por lo menos a la mitad de esas activaciones. Pero ya lo vemos en PvP, 16 habilidades. No está nada mal. No está nada mal, gente. Ok, el buen Soul está haciendo agrupaciones. Vale. A 8 estrellas no me la imagino. Es otro chiste porque en 8 estrellas, déjame ver. Esta hormiguita cuando le subes estrellas, ¿qué es lo que mejora? ¿Probabilidad de activación o daño? 2 estrellas te sube el daño que puede hacer, incluido el tema del daño de habilidad que puedes hacer al enemigo. Es el efecto de la marca. O sea, haces más daño con estrellas. Ok, con la segunda estrella. Con la quinta tienes 70% de probabilidad y también infliges más daño. Ok, tienes más daño. Segunda y quinta habilidad hacen más daño con estrellas. Ok. Y por último, la última hace que calculando por cada ronda, ¿vale? 62%, 70% de probabilidad de que esta unidad retroceda una línea por cada un rango entre esta unidad. Bueno, esto no es una habilidad de daño. Más que todo es una propiedad donde te hace retroceder un rango. Y la unidad de enemigo objetivo, el daño de esta unidad. Ok, por cada un rango entre esta unidad y la unidad objetivo, el daño de esta unidad aumenta un 8.5. Ok, bueno, de alguna manera aquí puedes hacer más daño. No sé si esto se aplique para el PvE también, porque te dice que es por el objetivo enemigo. Más que todo lo veo para PvP. Pero ya estamos viendo, gente. O sea, promete cositas chéveres. Vayan preparando ya. Si te sale una hormiguita de estas, wow. God. Tony, pon la hormiga de guardianas que tiene vida en la séptima habilidad. Vida. ¿Cómo estás, Ángel de León? Tony, pon la hormiga de guardianas que tiene vida en la séptima habilidad. Hay varias que dan vida. ¿Cuál es la hormiga guardián, crack? Aún activando 25 habilidades, no podrá contra la conductora. Tienes razón, Ulises. Tony, a uno de mi alianza le salió la de rango de transportadores. Le pedí que la probara. Cuando pase reporte les mando. Uy, Michelle, sería God. Si me mandas cuánto hace la de rango, God. Uy, con el buen Michelle estamos trayendo información God también, gente. Vas a ver muchos de esta hormiga 7 estrellas por ver a uno de 8 o 6 meses o más. Uy, tienes razón. Pero estaríamos viendo jugadores con antelación a esas estrellas cuando le inviertan dinero, ¿no? Imagínate, tienes la hormiga, necesitas 2 copias más para llevar las 7 estrellas ya. Y fácilmente te arriesgas a comprar más huevos de temporada para que te asegures la hormiga y en la incubación 600 te la aseguras también. Ok, y Robot está haciendo otro pangolín. Ok, se unió otro pangolín, listo. Ahorita me van. De la jungla. De la jungla. Pero la que da vida, dices, en la séptima. O sea, las dos no dan vida. Déjame ver. Ah, esta da defensa. ¿O qué quieres ver? Esta que da vida. ¿Qué quieres ver, crack? Te dice su salud aumenta hasta un 45%.
Tony, pon la hormiga de guardianes que tiene vida en su séptima habilidad. Ahí ya la puse, crack. Si es que te refieres a esto. Sí, gente, no olviden hacerle caso al buen Javier. Dejar su poderoso like, gentita bella. Así mucha más gente se entera y se sigue uniendo a la transmisión. Tony, nos veo, mi truco sirve, dice. Voy a tener las 7 estrellas antes que salirnos de la selva. ¿Cuál truco, crack? Tony, mi truco sirve. Voy a tener las 7 estrellas antes de que salga el evento. Pero es por el tema de que compras huevos. Esa hormiga con la escudera y en tercera fila una brillante o devoradora sería una formación imparable. No lo sé con guardiana escudera, crack. Yo diría que se apunta más con la melee. Es que lo que pasa es que escudera no es tanto para dar... Bueno, tiene buen radio de curación y todo, pero la melee está mucho mejor por las bonificaciones base que tiene, crack. Tony, ¿cuántos puntos tienes para comprar el insecto Pay to Win? ¿Cómo cuántos puntos tengo? No te entendí ahí, Luis. Dice, hola, buenas noches, Tony. Crack, una buena noche para ti. Gracias por estar aquí. ¿La de rango te la dan por perder? Sí. Verán, gente, si ustedes pierden el evento, tengan en cuenta que solo les dan 3 hormigas de las 6 en total. Y cuando pierdes el evento te dan la chance de conseguir esta hormiga. Por eso es que tiene más chances y probabilidades de que se logre salir. Al parecer a muchos les va a lograr salir esta hormiga. Y si es así, gente. Dice, probar esa formación con esa melee. Bueno, aquí que me salga. Dale, Ángel. Bueno, obviamente, hasta que te salga, ¿no? Monedas de los 500 puntos diarios. Tony, ¿cuántos puntos tienes para comprar el insecto? Yo no me voy a sacar el insecto Luis 14. Yo voy a sacar las 10 corazas porque ya tengo los insectos. Dice, guardé el cofre de 600 costillas del último Battle. Agregué el nuevo a ese cofre y serían 2 copias al instante. Uy, pero es para Pay to Wins nomás. Es solo para Pay to Win, pero. Entiendo. O sea, ¿te refieres, Soul, que este cofre de acá se actualiza? ¿A eso te refieres? O sea, ¿te refieres, Soul, que esto se actualiza? Si es que se actualiza esto a la nueva versión, o bueno, a la nueva incubación. God, gente. O sea, el truco que se hizo el buen Soul es que este paquete, gente, lo compró en el anterior evento. Entonces, lo que hizo fue guardarse este huevito para que empezara el nuevo evento de la selva frondosa. Y esta vez gastar otros 600 para tener asegurada 2 copias. Y con eso la sube a 7 estrellas a golpe. Porque ya tiene una copia ya. O sea, ya le salió la hormiga. Ahora necesita 2 más, que es un huevito que tiene guardado. Y otra vez va a sacarse 600 incubaciones más. Y ya la tendría fácil. Si es que se actualiza el otro paquete que compraste en el anterior evento de la selva, ¿qué digo de la selva frondosa? Del Barren Land. Si es que en el Barren Land te compraste y te salió, bueno, y lo guardaste para utilizarlo ahora y luego comprarte otras vez el de 600, pues ya tienes doble vez, ¿no? Sí, siempre se actualiza cuando llegan nuevas hormigas. God. Si es que se actualiza, gente, God. No, si es que se actualiza, gente, ya es otro level. Entonces el buen Soul próximamente lo veremos con la nueva hormiga 7 estrellas. Es cuestión de tiempo nada más. Es cuestión de tiempo. Que mande video para verificar eso, así para guardar.
Soul, si es que puedes, grábate un video, crack. A ver si el buen Soul se graba un video y luego nos manda abriendo los dos huevitos. Más que todo lo tiene guardado ahí. Bueno, de por sí ya tiene un huevito, gente. Todavía no ha llegado a los 600. Y podría mandarnos ya un video donde tenga este huevito y con la posibilidad de sacarse las nuevas hormigas también. Si es que dicen que se actualiza, estaría God. Listo, Soul, te agradezco mucho. Si nos manda un video, mucho mejor. Ahí lo estaríamos chequeando. Dice, no lo expongan, dice. No vaya a ser que Dance cambie eso. No, esperemos que no cambien, gente. Bueno, es un truquito muy ingenioso. Lo que pasa, gente, es que para llegar a 600 incubaciones, ustedes saben lo de inversión que es. No es nada barato llegar a las 600 incubaciones. Creo que te sale hasta más caro que una hormiga pay to win. Creo que llegar a 600 te alcanza hasta para comprar unas 3 hormigas pay to win, gente. Es así. Me parece, por el costo de que es llegar a las 600. Un truquito muy pay to win y guardar mucho las ansias de abril. Exacto. Guardarte mucho. Pero vale la pena. O sea, guardarse huevitos de estos para nuevas temporadas es algo solo para pay to wins, nada más. Es que 600 incubaciones, gente, es algo de locos. Ahorita ya el buen Soul ya tiene 100. Y luego estaríamos viendo 200, 300. Y así sucesivamente. Esperando todo el evento, el buen Soul sacaría el siguiente huevito, gente. Eso sí. Sí, tiene todo lo mismo. 600 se puede reclamar incubación de huevos de fantasía de la temporada. Sigue siendo lo mismo sin problema. Sigue siendo lo mismo sin problema. Ahí el buen Soul nos va a mandar el videito, gente. Para cualquier cosa estaríamos atentos, ¿ok? Me checo esto por acá. Listo, gente. ¿Listo? Ok. Está God, gente. Es por decir muy God. Sinceramente, ya viendo todo esto, es next level. Y eso que el buen Soul de alguna manera lo descubrió porque invirtió. Es eso, gente. ¿Qué sabes del caballero negro? ¿Sí es buena? Sí es buena hormiga, gente. Caballero negro es muy buena hormiga. ¿Qué les puedo decir, gente? Es una hormiguita fuerte con altas bonificaciones. Yo no entiendo por qué algunos dicen que es mala. Yo la veo relativamente buena. Me voy a ir por acá. Sí, gente, llegó la acción de colonia. El buen Nared ahorita la va a maxear la otra hormiguita, gente, y nos va a mandar algunas capturas. Así que pilas. Atentos, atentos. De la hormiguita de apoyo de la cera frondosa. Para chequearlo. La va a probar en PvP. Para ver qué tal, ¿no? Hubiera sido God ver a Soul con la nueva hormiga maxeada. Tony dice, otro creador de contenido. Sky subía reportes del caballero negro y no activaba habilidades. Es que verán, tengan en cuenta que las hormigas de los eventos no significa que si una hormiga no activa habilidades es mala. O sea, no sé por qué muchos dicen y giran en torno a que si una hormiga no activa habilidades es mala. No, no, gente. Mucho gira en torno a que hay hormiguitas que no activan habilidades, pero dan muchas fuertes habilidades o bonificaciones de habilidades.
Obviamente, una cosa, gente, es ver que la hormiguita no active mucho y otra las bonificaciones que da. Es muy diferente. Tengan en cuenta que las hormigas melee no están centradas para hacer daño. Si es que es centrada para la línea delantera, está centrada bien para tanquear daño, dar bonificaciones de daños críticos o reducción de daño del enemigo, muchas cosas más. Y sobre todo si tiene rangos de curación es mucho mejor. Pero está centrada en aguantar. Son tanques, gente, ¿ok? Tengan en cuenta eso. No es que una hormiga, si es que activa o no, es mala. No, no, gente. Hormigas de rango, o sea, hormigas que hagan full daño, las podríamos categorizar por el daño de habilidad o cantidad de activaciones de habilidades, sí. Porque esas hormigas, entre más logren activar, más daño hacen. Ahí se podría decir que una hormiga de daño de tercera línea sí gira en torno a sus habilidades o activación de habilidades. Pero no vean que de alguna manera la melee vayan a ver que active mucho, porque es más que todo hormigas que tienen muchas bonificaciones, para que lo tomen en cuenta. ¿Cuál es el caballero? Caballero oscuro es la nueva que salió, gente. ¿Qué es esta de acá? Bueno, si es que eres jugador nuevo, todavía en tu servidor puede que no salga, ¿no? Pero es una hormiga pay to win. ¿Dónde está caballero negro? Acá está. Es esta de aquí, gente. Para que cheques. Dice Tony, ya tiene la melee de la selva bicolor de guardianas. ¿Robot ya tiene? ¿La bicolor de guardianas? Oh. A ver, déjame ver. Aquí dice que la vio al buen Soul. A ver, chequemos, puede que salga otra vez. El buen robot porque haya sacado la de bicolor. Dice, entonces... Dice Tony, entonces, ¿por qué Caballero Negro no entra en el meta de nuevas hormigas? Porque el nuevo meta es de curación, crack. Es porque, mira, si te das cuenta que Cristal Dorado tampoco entró en el nuevo meta, ni siquiera Egersi, ¿qué digo? Egersi sí entró, pero la Gracilis no entró. ¿Por qué? Porque Gracilis no tiene evasión. La Cristal Dorado no tiene evasión. Entonces las hormigas que de alguna manera no se adaptan al meta, el juego no la recomienda. No sé si me entiendas, Anes. Entonces como Caballero Negro no es una hormiga que te potencie la curación u otro tipo de habilidades, pues no la recomienda el juego. Más bien Caballero Negro se adapta para formaciones mixtas, como yo diría. Diría para formaciones mixtas, full guardianas también con la ata espinoso y armadura brillante también. Ya viste cuando salió el Caballero Negro, el juego daba las propias recomendaciones y recomendaba llevarla con lata espinoso y la armadura brillante. Como Longinoda, que no activa muchas habilidades y tampoco más, pero muchos buffos da. Exacto, Ulises, es eso. O sea, no sé, muchos piensan que una hormiga porque no activa no funciona bien. Es que no es eso. Tienen que girar en torno a que funciona porque de alguna manera sus bonificaciones son para lo que fue hecha. Bien tanquear daño, reducción de defensa. Bueno, ¿qué digo reducción de defensa? Aumentar tu defensa y reducir daño de enemigo, así, etc, etc. Entonces son cosas que de alguna manera si no eres tan experimentado o no has notado lo que realmente una hormiga funciona como es, no notarás o te darás cuenta de que gira en torno a que si activa muchas para ti es bueno o no, ¿no? Entonces así. Entonces los metas giran en torno a la sinergia que tengan, ¿no? Por eso es que el juego tal vez no incluye algunas o ciertos tipos de hormigas porque gira en torno también a su sinergia, ¿no? Entonces Conductor es God. Exacto, gente. Conductor es God. Es así. Es así. Por eso son de apoyo soporte para otras. Exacto. Y eso yo les dije hace mucho. Se va a poner en meta las hormigas de apoyo y soporte para el equipo. O sea, aquellas hormigas que den muchas bonificaciones, que den mucho soporte y logren dar mucha utilidad al equipo, van a estar en meta. Y es lo que hemos visto. De aquí en adelante hemos visto que muchas hormigas que han tenido habilidades diferentes, habilidades exclusivas, o tipo de habilidades que reduzcan el daño del enemigo, o ese tipo de habilidades que son así muy buenas, gente. Dice, y uso de primera línea Longinoda y de segunda muerte y de último berserker. Me funciona bien. Ya veo Benito. Sí, estaría... Obviamente, cada uno hace sus formaciones. Yo no soy mucho de ir con dos hormigas de daño.
te podría decir Benito. O sea, yo no soy mucho de usar muerte y berserker al mismo tiempo. Yo giraría más bien utilizar una melee. Por ejemplo, la Dolly. Estaría mejor. En vez de la muerte, por ejemplo. Para que Longinoda ya bufea a la berserker y tengas Dolly una melee muy buena. Que da daños y potencia daños críticos. Más que todo, como te digo, el meta es dar bonificaciones a los equipos. Entonces, si tienes buenas hormigas que bonifiquen bien, pues te va a ir bien también el tema de los enfrentamientos, ¿no? Entonces son cosas que se van viendo con el tiempo. Y es lo que hemos visto, gente. No se utiliza mucho en el PvP utilizar muchas hormigas de full daño. Porque de alguna manera no funciona tanto. Son las únicas que tengo, ya veo Benito. Entonces si son las únicas, puedes usarlas sin problema. Hasta que te salgan unas mejores. Eso sí. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Esperen, gente, me están escribiendo por acá en el WhatsApp. Estoy chequeando a ver el buen Naret si me manda una captura, gente. Porque él tiene la de apoyo de transportadoras. Y ahí la checaríamos en directo. Ahí la pillaríamos, gente. Quiero ver qué tan buena puede ser. Debe estar aprobándole en Pangolín. Tal vez está tardando un poco porque debe esperar 5 minutos. Tony, ¿es recomendable llevar una granja a los Island? ¿Y qué se puede hacer con ellas para sacarle provecho? No es recomendable llevarlas. O si quieres, llévalas para que las tengas protegidas. Porque en el evento de los Island las llevas para solo tenerlas recolectando. Y obviamente no las puedes atacar, crack. Porque es un evento donde no te puedes salir de tu alianza. Y te quedas permanente en la alianza hasta que termine el evento. Entonces, más que todo, si la quieres tener segura y no dejarla así, o que te olvidas a veces de ponerle escudo, la dejas en la área inicial de la isla perdida y listo, sin problema. La tienes protegida. ¿Ya mandó reporte el buen Naret? Todavía no. Estoy esperando ese reporte. Si ya me lo manda, ya se los paso por acá. Ok, la probó en el... Listo. Ok. Déjame ver el buen Naret. Naret, tal vez me puedes mandar por Discord. Y Michelle ya no apareció con las de transportadoras. Lo que pasa, crack, es que tiene que esperar hasta que le mande la captura del otro jugador que la tiene. O sea, el otro jugador tal vez la está maxeando y la está probando. Entonces, hasta que le mande captura estaríamos chequeando. No sé si el buen Naret me lo puede mandar por Discord. Así es mucho más fácil porque tengo que hacer captura. Listo, Naret. Si me la mandas por Discord, mucho mejor. Es que en Discord abro la página y se abre más nítido. En cambio, por WhatsApp voy a tener que hacer captura y se pierde en nitidez, calidad de la imagen. Y no estarían viendo tan bien. A ver si el buen Naret me hace ese favor. Ya me lo debe estar mandando. Así que esperemos, gente. Por ahora va a ser chévere a ver estas nuevas hormiguitas. Quiero verla, pero parece ser, gente, que yo como vi aquí en el WhatsApp que me envió, la nueva hormiguita la probó en duelo, pero la probó de última línea. Sería bueno que la probaras de segunda, crack. A ver qué tanta bonificación da. Pero no está nada mal tampoco. Veo que solo activa 5 habilidades. Activo 7. Ok. Bueno, acá lo quiero ver. Quiero ver más que todo acá. Listo. Ya me envió el buen Naret, gente. Ya me envió el buen Naret.
Ah, pero todavía no le desbloqueaste la última habilidad. Ok, ok, ok. Vale, vale. O sea, estas capturas son del pangolín, ¿verdad? Estas dos primeras. Y las demás son en duelo. Ok, ok. Déjame abro esto. Y aquí activo 4. Y activo 5. Sí, las dos primeras, perfecto. Listo, listo, Nare, te agradezco mucho. Déjenme, solo organizo esto y les muestro. A ver, estas dos son de pangolín. Y las demás, listo. Ok, gente, ahora sí, vamos acá a reaccionar a la hormiguita que tenemos, ¿vale? Vamos a reacción. Listo, gente. Verán. Este reporte vamos a mostrar el daño en pangolín. ¿Ok? Tony, ya se habla de una estrategia de ir por el árbol. Para el campamento azul, más que todo es ahora buscar bonificaciones, crack. De ahí por otro lado, el rojo más que todo tiene ya buenas estrategias. Tratar de resguardar mucho el árbol. Chale, Tony, tenía dudas y preguntas que quería ver, pero por la emoción de las nuevas hormigas se me olvidaron. No te preocupes, hermano. Ya habrá otras ocasiones, no te preocupes. A ver, ya saben, como estas hormiguitas al pangolín, hoy es día de arqueras y por ende no pegan tanto. Desde ese punto hablemos. Como hoy es día de arqueras, el buen Nared pega con transportadoras y por ende no logran pegar tanto daño por ser día hoy de arqueras, ¿ok? Ay no, pero esta es la continuación. Miren esto. 4 habilidades logró pegar en este reporte de aquí. 13 habilidades y acá. 4 habilidades pegó este daño. ¿Ok? 37 millones. O sea, esta hormiguita no está en nivel 50. ¿Okay? No está en nivel 50. Es una hormiguita de apoyo. ¿Okay? Una hormiguita de apoyo. Y al parecer no está centrada para el PvE. Como es de apoyo, hemos visto como la enterradora. Gracili sí pega muy bien, sí sabe pegar decente, pero no pega como una hormiga de las de daño que hemos visto. Es una hormiguita de apoyo más que todo. Estamos viendo de que no hace tanto daño de habilidad. Todavía no está desbloqueada su quinta habilidad, así que tal vez pegaría un poquito más, pero no la veo más sentada en PvE. Más que todo es PvP esta de aquí, ¿ok? Más que todo es PvP. Por acá tenemos algunos reportes en duelo. Por ejemplo, aquí llevamos con enterradora. 4 habilidades, 38. Miren esto. Esto es lo curioso. ¿Ok? Esto es lo curioso. Miren esto. Por ejemplo, mató en esta unidad 29.000 hormigas. Si checan, 29.000 hormigas. Y si nos vamos por acá. Creo que este está desordenado un poco. Para chequearlo. 21. 11, 14. Bueno, esto sería de referente. Dejemos estos de lado porque está un poco desordenado. Pero bueno, este de acá. Miren, 13 habilidades. Hizo este porcentaje de daño de habilidad. Pero espérate. Creo que abrí doble vez esto de aquí. Ok. Esto de aquí no iría acá. Esto tampoco. Más bien sería así. Esperen, gente. Por acá me mandó una captura el buen Nared. ¿Vale? Vale, solo me envió estos dos reportes. ¿Ok? Estos dos reportes me envió. Vale. Sería este y este. Ok. Miren, aquí podemos hacer una comparación. No hace tanto daño de habilidad. Obviamente 5 habilidades. Ya esta hormiguita casi tiene desbloqueadas todas sus habilidades. Miren. 10 habilidades. Pero lo curioso es que mata igual que una cristal dorado por el tema de muertes por unidades.
Si checan, miren, 21.000 unidades por muertes de unidades. Y por acá, muertes de unidades 21.000 también. O sea, estamos viendo que es una hormiguita que sí mata bien. Solo que no está centrada por el daño de habilidad. Es más que todo PvP sí, porque da bonificaciones al equipo. Es como una Longinoda, algo así como ustedes quisieran verlo, porque mata muy bien. Mata muy bien. Solo que en el tema de las formaciones que estamos viendo es gira en torno a la evasión. Entonces, entre más evasión tengas, mucho mejor. Entonces, esta de apoyo, gente, no sería para PvP. ¿Qué digo? No, estoy diciendo las cosas al revés. No sería para PvE, sería para PvP sí. ¿Ok? Una es PvE y la otra PvP. Exacto. Así es, así es. Sí, ahorita ya lo vimos. Ahorita ya lo vi. Me mandó otro reporte el buen Naret. Miren, este sí ya está más completo. A ver, tachemos esto. Esto es el ataque al pangolín, ¿ok? Vamos esto. Vamos esto. Ok, miren. Vale, el buen Naret insecto 59. Vale, 17 habilidades. Y por último, miren. Ok, ya. Ok. Vale, 8 habilidades. Solo que no está tan sentada al PvE. Por ahí como que es decente, pero más que todo la veo como hormiga de apoyo. Por la evasión que da, ¿no? Interesante. Ok, listo. Analizando la hormiga, gente. Para PvE no está hecho. Para PvP sí. Bonificaciones que da y todo va a estar muy bien. Así que vamos a centrarnos en eso primero. Quisiera ver la de rango de transportadoras, gente. Creo que esa sí sin duda se pegaría mucho. Sin duda pegaría mucho. Pero de ahí estamos viendo por la evasión que da, está muy bien. Es como una Dolly, Tony, que tampoco hace daño para PvE. Exacto. Hace por ahí. Es tipo una enterradora, por ejemplo. Enterradora. Bueno, enterradora se activa más de 10 habilidades. Pero esta hormiguita al parecer no activa tanto. No activa tanto. Pero se hace... Sí mata bien. Mata buenas unidades y todo. Tiene un decente daño de habilidad, pero ahí va. Ahí va en el tema del PvE. Para PvE no la utilizarían, gente. Más que todo para PvP sí. En duelo ya hemos visto. Mata muy bien. Mata como una hormiga con estrellas. Esto está perfecto. Tal vez veríamos al buen Michael a ver si nos manda una captura, gente. De la nueva hormiga de rango. Tendría que subir. Más que todo es, gente, maxear una hormiga. Y luego así probarla en pangolín. A ver qué tanto logra matar. Pero bueno, es lo que tenemos, gente. Está muy bien. Bueno, este reporte también es en día de arqueras, ¿no? En día de transportadoras fácil llega un G este jugador. Con sus mejores hormigas, obviamente. No con esta. Porque esta, ya hemos visto, está más centrada en hacer un daño normalinho ahí. Entonces está bien. Por ahora, bien, podríamos decirlo así. Longinoda es buena para PvE. No, crack, Longinoda no es buena para PvE. Cats quitó sus unidades del duelo. Tal vez está haciendo cambios. ¿En serio? Uy, cuidadito. Cuidadito. Longinoda es God para PvP, sí. Pero para PvE, Benito no. La Longinoda no hace nada de daño de habilidad. Solo mata unidades. Entonces es lo que pinta aquí. Ya saben. Está bien la hormiguita. Para PvP quisiera verla. A ver qué tal los efectos de bonificaciones de esquivar y eso. Entonces es cuestión nada más de tiempo. Por ahora creo que tal vez quedaría a la espera del reporte de la hormiga de rango. Mientras tanto. Y poder ver el tema de qué hormiguitas seguiríamos probando durante este tiempo, gente. Tony, ¿me conviene matar mi coraza dorada para maxear mi arqueada delgada? Sí. Sí te podría decir. Coraza dorada a veces sale mucho. Es cuestión de entrar en batalla en isla para jalarla. También. No sé si le vaya bien sin estrellas todavía, pero podrías chequearla, Naret.
se ve que puede ser buen apoyo esa hormiga. Verás, yo te diría, Naret, que ya de aquí en adelante pues utilizas más la hormiga fluorescente, porque hormiga fluorescente tiene evasión también. Entonces, entre más evasión tiene tu equipo, esta hormiguita más bonificaciones da. Tienes que buscar mucho también, si es que quisieras probarla en PvP, Naret. Al insecto también cámbiate a los talentos de evasión. Entre más evasión tengas, mucho mejor. Bonifica más esta hormiguita. Tony, no sé si a todos, pero te agradezco que te tomes tu tiempo para hacer directos e informarnos del juego. En serio, dice Tony, te lo aprecio mucho, gracias. Marco, más bien yo agradezco mucho a ustedes por la hermosa comunidad y todo. Bueno, de alguna manera me gusta mucho el juego y nos quedamos aquí aunque no durmamos nada, no importa. Disfrutamos del juego. Y es amor al arte nada más, gente. Como el buen Soul que sabe decir a veces, por ser amante de las hormigas, aquí estamos apoyando a la creación de contenido y todo. Porque esto es abundante. No tuviéramos tantos reportes o algunas veces consideraciones de hormigas de este tipo, o ver qué formaciones funcionan, si no tuviéramos una comunidad como esta. Agradecer al buen Nared, por ejemplo, al buen Soul, o a algunos jugadores que ya van sacando algunas hormigas y nos darán información adicional también. Porque cabe la curiosidad de que, por más baja que sea la probabilidad, hay jugadores que tienen suerte y les sale. Y ya las pueden ir maxeando sin problema. Es así de simple, gente. Tony dice, ¿cómo te va en el amor? Bueno, gente, eso no me gusta hablar mucho en directo. Más bien lo dejaría para otro directo más relajado. Por ejemplo, en Twitch. Ahí sí me gusta relajar un poco más. Pero me va bien, gente. Obviamente, sí me va bien. No estoy todavía en una relación hoy en día, porque estoy centrado mucho más en terminar mi carrera y concentrarme en mi trabajo y en otras cosas. Yo sé que hay tiempo para ciertas cosas y por ahora me estoy centrando en ser una mejor persona y superarme. Y una vez seas la mejor versión de ti, pues lo serás para alguien más. Yo siempre he tenido ese dicho. ¿En qué día salen las avispas nivel 18? Creo que ya salen. Cada día aumentan un nivel. O no más, no estoy seguro. Déjame ver esto. En osito se ve, crack. Vamos por acá. No, es acá. Hitos. Verás. Cuando sale el primer día, ya te permiten atacar los primeros bichos o los primeros avispones. Y ahí vas por acá. Esto dice. Aparecerá. Ok, aquí aparecen los geckos. Todavía no sirve. No aumenta el nivel de los avispones todavía. Solo hasta el nivel 17. Uy. Cierto que no veo en los sitios que se desbloquee otro nivel de avispón. Esto es colonia. Subir nivel colonia. Uy, cierto, está un poco extraño porque debería aparecer esto de los avispones. ¿Sí está? Ah, esto de aquí debe ser. Ah, ok. Aumentó el nivel máximo de criaturas salvajes y avispones. Sí. Aquí está, gente. Sí. Tiene mucha razón. Por no leer todo. Aquí aumenta otro nivel más. O sea, aquí tenemos el avispón 17. Acá avispón 18. Por acá tenemos el avispón 19. Y luego avispón 20. Y es el máximo de insectos que se puede tener hasta ahora. Sí. Estaríamos teniendo el próximo avispón, crack. Después del reinicio. Después del reinicio ya puedes atacar a avispones nivel 18. Uno hablando de hormigas y tocan el tema de amor. Sí, gente. Dice Tony, ¿sigues transmitiendo en la plataforma morada o ya no? Sí, a veces. Bueno, hoy en día ya no. Pero voy a retomarlo otra vez. Cuando tenga tiempo, obviamente. Tony, tengo Gracilis, Cristal y Chinches. Todas 5 estrellas. Pero tengo Gersi Enterradora sin copias. Cuando tenga copias, ¿qué formación me recomiendas? Gracias. Tengo Gracilis, Cristal y Chinches. Todas a 5 estrellas. Pero tengo Gersi Enterradora sin copias. Cuando tenga copias, ¿qué formación? Verás. Lo mejor ahora es que utilices Ernesto la Gersi. Es la mejor ahorita de melee.
Lo mejor, Egersi, Chinches y Cristal. Podrías jugar con esto. Egersi, Chinches, Cristal. O Egersi, Enterradora, Cristal. Esas dos formaciones te recomiendo para que lo veas probando. Dice, aún estoy confundido. A nosotros nos tocó 2 alianzas contra 3. Benito, no sé qué tome el juego para que te empareje así, pero se está dando la casualidad que los emparejamientos son 2 versus 3, a veces 3 versus 4, 3 versus 3. Ya ha habido en el evento, pues de alguna manera sí. No sé, el juego según dice que el evento estuvo planeado de esa manera. Pero no estoy muy seguro si fue planeado de esa manera. Más que todo, ya lo iremos viendo. Ya lo iremos viendo. Bueno, creo que al buen Michael todavía no le mandaron captura de la nueva hormiga de rango. Ya lo iremos viendo poco a poco, gente. Por ahora no hay que desesperarse. Y yo confío en que sea buena. Con lo que ya hemos visto de la de arqueras, gente. Felicidades a los de las arqueras. En este caso, el juego hizo una buena hormiga que no dependa de otra para que active muy buenas habilidades. Ahora es cuestión de suerte. Aquellos jugadores que están ahorita en la selva frondosa, gente, les deseo lo mejor. Y que saquen esas hormiguitas. Más que todo por el tema de que es muy complicado a veces. Pero sí es el hecho de que a muchos les está saliendo ya. Porque ya ahorita hemos visto unos 3 jugadores por lo menos que ya la tienen. Eso es un alto indicativo que la están sacando. No, Tony dice. No envía, pero voy a esperar. Paciencia, Tony. No te preocupes. Yo tengo la paciencia del mundo. Solo que de alguna manera pues no me puedo quedar mucho tiempo en stream. Porque de alguna manera me canso mucho. Dice, si tuvieras todas las hormigas e insectos al máximo, ¿cuál sería tu pro y por qué? O sea, si yo tuviera y ya hubiera en el juego el universal con sinergia de transportadoras, tuvieras insectos. ¿Ok? En primera eso. Otra, yo fuera transportador. Por más que las arqueras sean buenas en hacer full daño o lo que sea, yo fuera transportador hasta lo que sea. Ahora, ¿por qué razón ser transportador? Porque me gusta que sean veloces, tengan velocidad de combate, tengan buen daño de habilidad. Tienen bastantes cositas interesantes. Obviamente tienen sus pros y contras, pero de alguna manera me gustan mucho las transportadoras. Mi pro sería, si tuviera ahorita el universal con sinergia de transportadoras, luego la Egersi, seguida de la de apoyo de, en este caso que acabamos de ver de la selva frondosa que vimos con los reportes de Naret, y por último la de rango de transportadoras también, pero ahorita no la hemos visto todavía, pero yo confío de que sea buena. ¿Por qué escoger esas hormigas? Porque el meta que se viene es de evasión, Hanzo. Y como ya el juego te recomienda que debes ir por evasión, sin duda es lo mejor que hay ahora. Tener sinergia en hormigas también funciona, ya que de alguna manera Egersi da evasión. La nueva de apoyo de transportadoras de la selva da evasión. Y la de rango también tiene evasión. Entonces son muy buenas. La hormiga Pay to Win, que es la hormiga fluorescente, también tiene evasión. Solo que de alguna manera, aunque la tuviera, tendría que seguir gastando para seguir subiendo los niveles. Pero si me hablas de que ya tengo la hormiga maxeada, también iría por ella. Pero más que todo por la nueva hormiga. Esa es una explicación que te daría. Dice, y nuestro aliado aún puede tomar una maravilla. Le gana el tiempo de tomarlo. Ya veo, Benito. Tony, si sacaras ese nuevo insecto. Dice Tony, si sacaras ese nuevo insecto de transportadoras. Sí, me lo voy a sacar, gente. Ya de tanta presión. No cree la gente que me dice, Tony, tienes que sacarte esa nueva hormiga. Ya lo dijiste. Tony, ¿cuánto por ciento estás en tu segunda T10? Ya estoy por casi 70, ya por ahí voy. Me hace falta todavía un poquito más de tiempo. Pero hay que ir constantes nada más. Sí, gente, me hicieron mucha presión. Necesito sacar ya, bueno, obligado ya. Ya les dije que sí me voy a sacar el insecto universal de transportador. Me va a tocar. Si es que no me agradara del todo el nuevo insecto, gente. O sea, si analizando y todo digo yo, ok,
tenemos el insecto el escorpión fluorescente en el juego. Y si digo yo, ok, tengo esto y lo comparo con el universal y digo, ok, si es que el nuevo gente supera mucho y tal vez se acopla al meta de evasión y tengo una habilidad especial para evasión o tengo una habilidad mucho más especial, yo sin duda me lo saco así, sin pensar, y lo saco sin problemas. Pero si yo veo que no está tan bueno y no le añadieron algo interesante y que más que todo es para que gastes porque es un universal y eso, tal vez me lo pensaría ahí. Porque no me va a sacar algo que diga yo, ok, después de tiempo ya no me va a servir. Entonces, importante eso. Dice, a cuotas con copelas, dice, o gota a gota. No, yo ya lo tengo ahorrado. O sea, ya tengo ahorrado, gente. Tengo ahorrado ya. De una me lo saco. Aunque podría aprovechar la deuda, gente. O sea, con una tarjeta de crédito voy a aprovechar la deuda para mejorar mi historial crediticio. Dice Tony, otra forma mixta. Dice Tony, otra formación mixta. ¿Cuál sería? ¿Por qué? Solo sé que me funciona guardianas primera línea y segunda y tercera arqueras. ¿Qué formación mixta funciona con transportadoras? Hasta donde yo he visto también funciona primera línea guardián y 2 transportadoras, pero no es lo mejor. Lastimosamente, lo mejor que es para formaciones mixtas es sí o sí llevar arqueras, Marco. Transportadoras no le va muy bien en formaciones mixtas. ¿En cuánto se puede sacar un insecto de paga de los que están a mitad? Si están a mitad de precio, Benito, en $150. Si está a mitad de precio. De ahí si es un insecto así de las nuevitos. Sí ronda entre 350 por ahí. Es el doble. Esta semana que viene llega evento. Tal vez allí llegue. Ahí venga. Sí, ya sería marzo, ¿no? Enero, febrero, marzo, sí. Sí, claro, para cuando llegue el siguiente evento ya sería marzo. Yo diría que llega para abril, tal vez. A crédito te da beneficios a futuro. Sí, tendría que sacarme mejor a crédito. Ahora, es que como ya tengo el dinero, el tema es que si me saco crédito, pago intereses, pago un poquito más, pero mejora tu historial crediticio, porque eso te ayuda a que en un futuro, pues si quieres un préstamo un poco más grande, te lo dan sin problemas, porque tu historial crediticio refleja lo que pagas, ¿no? Tony, si descompongo mi coraza dorada, ¿la pierdo? O sea, la conviertes en coraza. O sea, una vez descompones la coraza dorada, se vuelve como una medallita y lo conocemos como coraza. O sea, ya no la puedes volver a utilizar. Se convierte como en una coraza para seguir mejorando habilidades de otras hormigas, sin problema. Es mínimo el interés, bro. Bueno, yo, gente, todavía soy como que tengo miedo todavía así como que utilizar la tarjeta de crédito. Porque, bueno, de alguna manera no he tenido tanto cultura o ¿cómo es esto que le dicen? Educación financiera. Entonces yo recién estoy aprendiendo este tipo de cosas. Y yo sé que, y es lo interesante de lo que dicen Ares, es que sí es importante hacer uso de la tarjeta de crédito. Es muy importante. Más que todo para el futuro, como dice el buen Aret. Dice, bueno, Tony, me despido. Acabé de cenar y mañana hay que ir a trabajar temprano. Dale, crack. Temprano, gracias por los informados. Más bien te agradezco mucho por haber estado aquí. Espero que hayas comido bien, provecho y descansa, crack. Tú que estás creciendo te conviene mucho ir creando tu crédito. Solo no des los pagos mínimos. Exacto. O sea, a eso me refiero. Siempre hay que estar seguro de que puedes pagar a tiempo. Y otra cosa, pues, más que todo que crees un buen historial, ¿no? Sería bueno utilizar armadura brillante de primera línea y diente y carmesí para unidad 1 con Atlas sería bueno. Yo no soy tanto de llevar armadura brillante de primera, gente. Lo que pasa es que armadura brillante es de daño. Bueno, tiene silencio, una habilidad de control, pero para que tú llegues a que esa hormiguita active el silencio y logres sacar su mayor potencial, es llevarla siempre de tercera línea. Para que no le maten tantas hormigas y logre sacar su máximo potencial. Pero de ahí, gente, primera, segunda línea, preferible otras hormigas que te den bonificaciones al equipo. Por ejemplo, una Adlersi, una guardiana escudera, una hormiga sabache. Son hormigas que funcionan mejor. Dice, lo sacas hoy y lo pagas mañana. No sé, bueno,
También, ¿no? También, sí, 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 sí. Sí, estaría bien también, gente. Sí, sí, estaría bien. Ahí tendría que chequearlo nada más. Para cualquier cosa. Sí, bueno, me hizo pensar el buen Naret. Sería bueno sacármelo a crédito, gente. Tiene sentido, tiene sentido. Tiene sentido. Bueno, gentita, hasta aquí llegaría la transmisión del día de hoy, ¿vale? Cualquier cosita estaríamos hablando en un próximo videito, un próximo directito. Creo que mañana seguro sale directo, porque van a haber más reportes de algunas hormigas. Confío mucho en que la comunidad se comparta mucho, y sin duda en los miembros del canal va a haber jugadores que ya tengan un cierto tipo de hormigas y me van a pasar capturas y los podré mostrar en directo, ¿vale? Directo comprando en vivo, dice. Es lo que quiero hacer, o sea, cuando salga el universal con sinergia de transportadoras me lo voy a comprar en directo. Es lo que hay. O sea, ya compraría las monedas de hormigas, gente. Tendría lista las monedas de hormigas para ya comprar el insecto sin problema. Para no estar ahí tapando la pantalla y que compre monedas y así. Ya tener listo con la página de las monedas y sin problema. No compro desde el juego, desde la Google Play, gente, porque me sale más caro. Dice, cualquier duda puedo ayudarte, dice, o aconsejarte en lo básico. Solo manda WhatsApp y ya sabes. Dale, Naret. Vean, gente, yo les podría decir que de alguna manera será porque... no sé, tal vez tengo suerte de rodarme con gente buena onda. O sea, por el buen Naret, gente como el buen Soul, como el buen Fabián, como gente como el buen Tokarashi, por ejemplo, gente buena onda, que algunas veces son molestosos, pero son buena onda, gente. Yo les podría decir que tengan la suerte de tener una comunidad que ha apoyado demasiado y te aconseja en todo, no solo en el juego, sino en la vida también. Entonces, de alguna manera, gente, yo les agradezco mucho por su gran apoyo y espero que se la pasen muy bien. Mucho spam nos banean, dice por acá. Bueno, yo les puse un mensaje, gente, de que no traten de hablar mucho de sus alianzas porque mandan mucho spam, eso sí. Y tratar de leer todo lo que han conversado, gente, se vuelve un martirio todos los días. Así que, de alguna manera, para prevenir todo eso, ya saben, gente. Cualquier cosita estaríamos hablando en un próximo directito, en un próximo videito, ¿ok? Eso sí, si es que el nuevo insecto de transportadoras con sinergia de, ¿qué digo? Universal con sinergia de transportadoras, si no es tan chévere como parece, porque yo le tengo bastante hype. Si es chévere, yo sí me lo saco, gente. Sí, así que pilas. Dice, muchas peleas es lo que leo. Ya lo silencié. Exacto, es que si no se spamea, es mucho spam. Es mucho spam, eso es muy cierto. De alguna manera, para poder, asistir rápido al chat, me mandan un ping ahí con un arroba y yo asisto a tope, sí, sin problemas. Entonces, bueno, gentita, ahora sí me despido. Un abrazo para todos. Me la pasé muy bien en esta transmisión. Así que para cualquier cosita, ya saben, gentita bella. Nos estaremos viendo en un próximo directito. ¿Ok? Bye, bye, gentita. Cuídense mucho. Buena noche, una buena tarde. O si están en el trabajo, exitoso su trabajo, gentita bella. Cuídense. Bye, bye, gentita bella. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, hear them scream. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just visit. Have no shame, I admit it. Looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me.